Edgar Saracho, el experimentado capitán de equipo. 8, Silvio Torales, hablando de experiencia en la zona central. 7, Elías Arquis. 19 para Richard Torales y 16 para Julio Doldán. La formación que presenta Humberto García en la jornada de hoy. El equipo titular de Ameliano, que además tendrá estos relevos en la banca de suplentes. Joaquín Papaleo, Alejandro Zamudio, Ángel Martínez, Marcelo Estigarribia, Aníbal Vega, Luis Ortiz y Diego Duarte. Por su parte, Libertad con esta formación titular. 1, Martín Silva en la portería. 33, Iván Piris. 14, Luis Cardoso. 3, Alexander Barbosa. 4 para Néstor Jiménez. En la mitad de la cancha, 15, Héctor Villalba. 21, Lucas Sanabria. 6, Álvaro Campuzano. 23, Diego Gómez. Y 30, Enzo González, para dejar en punta a Óscar Tacuara Cardoso, camiseta 7 y brazalete de capitán. El conjunto que dirige Daniel Garnero, el puntero del campeonato, que tendrá en la banca a Rodrigo Morínigo, Iván Ramírez, Cristian Riveros, novedad porque aparece después de mucho tiempo, el experimentado Cristian Riveros, William Mendieta, Rubén Lescano, Lorenzo Melgarejo y Roque Santa Cruz. Los hombres de alternativa del Gumarelo, así los protagonistas aquí en Para Uno. Muy bien, esperamos por Ameliano Libertad. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Centro de Materiales de Santa Rosa. Venta de materiales de construcción en general. Barrio Primavera, Concepción. Casal. Escucha, Ronnie, atacante brasileño del Palmeiras por lesión. 45 días de reposo. Se perderá el partido de Libertadores ante Cerro Porteño el próximo jueves 20 de abril. Se lesionó el antebrazo derecho ayer en el compromiso ante el Agua Santa por la final vuelta del campeonato paulista. Buenas noticias para el hincha de Cerro Porteño, Casal. Ronnie, para tener referencia, puedo estar equivocado, me van a corregir los compañeros que tienen mejor memoria. El gol de Chilena. Había hecho el gol de Chilena en el último encuentro entre Palmeiras y Cerro. Aquel tremendo golazo. Sí, señor. De hecho marcó más de uno, pero digo, quedó eso en la retina porque fue una definición espectacular. Creo que fue el mejor gol de la Copa Libertadores del año pasado. Sí. Digo, no un recuerdo para el público de Cerro, claro está, simplemente para tener referencia de que estamos hablando de un jugador muy importante para lo que es el Palmeiras, que viene de ganar el estadual y que sobre todo está con la necesidad de ganar el partido que se viene. Juega contra Cerro el jueves 20 en el Morumbí, porque arrancó, recordemos, con derrota ante Bolívar, poniendo un equipo alternativo. Y no es un dato menor esto que cuenta Gerardo, lo de Ronnie, partido que reiteramos, esto se confirmó el día de hoy en el estadio Morumbí. Hará de local Palmeiras para recibir a Cerro. Muy bien, ausencia de Ronnie entonces, Gerardo, para ese partido. Exactamente, así es, para el Morumbí, el 20 de abril, 20 horas en Morumbí, cancha del Sao Paulo. Entonces, resta sensible para el equipo de Gustavo Gómez, que anoche o ayer en la tarde se consagró campeón del Paulista. 4-0 fue triunfo del Palmeiras ante el Agua Santa, global de 5-2 para el Verdado, que se quedó con otro título más, Casal. Muy bien, allí entonces la presencia del equipo del Palmeiras. Estaba leyendo las declaraciones de su entrenador, Abel Ferreira, el portugués. Sí, muchos lo quieren en Brasil, digo, hablo de aficionados y también colegas que opinan que debería ser él el técnico de la selección. Para ellos es el indicado. Sí, por lo que viene haciendo desde que llegó. El tema está en que un extranjero en la selección brasileña, ¿verdad? Sería toda una rareza. Más allá de que haya negado la Federación Brasileña en su momento, lo de Ancelotti sigue sonando. Sí. Lo del entrenador italiano que está para dejar Real Madrid cuando termine la temporada. Y lo de Ferreira, que desde que llegó, 2 títulos de Copa Libertadores de América. Y obviamente en Brasil lo ven como uno de los entrenadores potables para seguir creciendo y ponerse al frente de la selección brasileña. Por ahora, que tiene un estilo que digamos no es muy del gusto de los brasileños. Sí, pero el tema es que saca resultados. Y es lo que Brasil hace rato está buscando. Volver a conquistar títulos. Se le escapó la Copa América en la final contra Argentina. En la Copa del Mundo no terminó llegando a las instancias decisivas como sí se esperaba. Entonces es una cuestión de volver a conseguir resultados, sobre todo a nivel de Copas del Mundo, que es lo que Brasil extraña de hace tiempo. La última Copa del Mundo, estamos hablando de que han pasado, ¿cuánto? 21 años. Sí, en el 2002 con Felipao. Luis Felipe. Sí, con Felipao. Sí, Ronaldo, entre otros. Sí, ¿cómo se llamaba el que ganó el título en el 94? Y Zagallo lo acompañaba. Mario Lobo Zagallo. Carlos Alberto Parreira. Sí, Parreira estaba también en ese equipo. Parreira, Zagallo y
El que encabezaba, digamos, era Scolari. Y después que Brasil jugó una semifinal en el Estaba 2014. en el plantel de 94 Ronaldo, pero no jugó. Sí, que Claro, no, sí. claro. Pero hablamos, o sea, el 2002 porque fue el último título y quedó tan lejos que para Brasil obviamente no es algo bueno. Después tiene la semifinal que cae estrepitosamente Sí, que ni ellos quieren recordar. contra Alemania y después ya muy poquito, cuartos de final y no mucho más. Allí está el Loco García. Enrique. Ahí está el preparador de arqueros de Ameliano. Subió a la zona preferencial. Por lo visto son familiares, amigos que están en la zona preferencial. Jugó en Libertad también No. Enrique García en su momento. Sí, Libertad, Cerro, sí. 2 de mayo. 2 de mayo. No hay demasiado control, no es tan estricto el control aquí en la zona preferencial. En familia. Al no jugar Olimpia. Cuando juega Olimpia sí hay mucho control porque se tiene que respetar el lugar para los vitalicios, los socios dueños de butacas y esas cuestiones. Entonces hay mucho control. Hoy no, hoy es todo más liberado, entonces allí pudo subir tranquilamente por la escalerita. Está charlando con algunos, deben ser familiares, porque están allí de particular a la espera de este partido aquí en Paraguay. Poco público, poco público. Pensé que Libertad iba a traer algo más. El horario mucho no ayuda, día laboral, pero esperaba un poquito más, sobre todo del público gumarelo, que anda muy bien. Buen estreno en Copa Libertadores, era una motivación importante, pero no, por ahora al menos escasísimo el movimiento aquí en Paraguay. Estamos, sí, Gerardo. Sí, justamente con relación a lo que ibas a decir, dice Ole, tras ganar su 8º título en Palmeiras, Abel Ferreira habló de su futuro y usó una frase un tanto polémica para demostrar lo cómodo que está en el club paulista. Es un orgullo formar parte de este club. A veces es más fácil cambiar de mujer que de club, dijo Abel Ferreira. Sí, estaba leyendo esa. ¿Vos sabés? ¿Qué mensaje tiró? Estaba leyendo esa declaración del entrenador portugués y bueno, creo ronchas allí en Sao Paulo por sobre todas las cosas. Sí, muy fuerte realmente. Muy bien, esperamos por Ameliano Libertad. Este partido pita David Ojeda, asistido por Luis Bonieva y Héctor Medina. Zulma Quiñones, cuarta jueza en el VAR. Ulises Mereles y Ronnie Aquino, el asistente VAR. Con tu tarjeta de crédito Banco obtenés 12 cuotas sin intereses en tiendas electrodomésticos y electrónica del país. Ingresa a bancobo.com.py. Vaya solo un choriqueso Chordi, el auténtico, el original choriqueso Chordi con la calidad de la cooperativa Chordicer. Mega Delivery en Punto Farma. Hoy tienes hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido al 61 61 000 Mega Delivery en Punto Farma. Gerardo. Traduciendo a una página de Brasil, dice, declaraciones de Ferreira, mi mujer dijo que tengo menos pelo blanco, barba blanca, no sé si lo dejará continuar mucho más. Me hicieron pruebas hace 3 meses, había una arritmia en mi corazón. Hice exámenes complementarios para saber si era yo el enamorado o Palmeiras o era uno de los dos. He continuado diciendo en conferencia de prensa Abel Ferreira. ¿Hace cuánto que está Abel Ferreira en Palmeiras? Tiene 2 campeonatos a nivel continental, 2 Copas Libertadores. Debe estar ya como 4 Sí, años sí. mínimo, ¿verdad? 3, 4 años. Más o menos. Abel Ferreira llegó, le fue muy bien. Desde el 2020. Ahí está, tercera temporada. Sí. Viene del PAOK Salónica de Grecia. 2019-2020. Antes de eso estuvo en el Braga y en el Sporting Club de Lisboa, pero en la juvenil reserva, categoría reserva. Y le está yendo bastante bien en Brasil. Realmente le volvió a dar vida y títulos por sobre todas las cosas al conjunto del Palmeiras en competencia internacional en Copa Libertadores de América. Te iba a preguntar por lo del sudamericano sub-17. Paraguay juega el tercer partido mañana, Gerardo. Sí, señor, a las 20 horas en el estadio Atahualpa de Quito, donde antes habitualmente utilizaba la selección mayor de Ecuador para jugar sus partidos por clasificatorias. Mañana a las 20 horas. Luego el día jueves ante el conjunto de Brasil. Día viernes a las 15 horas en cancha de Liga de Quito, estadio Rodrigo Paz Delgado, a las 15 horas de nuestro país ante Brasil. Luego el 17, 15 horas, siempre en cancha Liga de Quito ante Argentina. El 20 de abril a las 15 horas también ante Venezuela y con horario de confirmar. El 23 de abril en cancha Liga de Quito vamos a finalizar los partidos ante la selección de Chile, Casal. Muy bien, esperando que la selección pueda conseguir el boleto a la Copa del Mundo, que en principio iba a ser en Perú, pero hasta ahora no tiene sede. Vamos Ahora a no. confirmar, así es. Se da a confirmar, habían hablado de la sede sí para el Mundial Sub-20 y hay inspectores de FIFA en la Argentina. En estas horas están llegando como para hacer el recorrido a los escenarios que la Argentina puso como sedes o posibles sedes una vez que se confirme de manera oficial, aunque ya se sabe de que hay estadios que son los elegidos. Y ahora resta lo de la Sub-17, conocer dónde será la Copa del Mundo que tenía para llevarse a cabo en Perú y finalmente eso no va a ocurrir.
Estamos esperando el ingreso de Ameliano de Libertad. Poca gente aquí en el Manuel Ferreira. El partido arranca a las 18. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Etidol 400, Etidol Plus, alivian rápidamente los dolores. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol, calidad de éticos. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfruten un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Está Roque Santa Cruz ingresando al escenario de juego. Creo que al lado suyo lo tiene a Willy Mendieta, sí. Vienen charlando allí. Pasaron en su momento por esta institución, jugando por Olimpia, consiguiendo campeonatos. Le fue muy bien, ¿eh? Sí, totalmente. Le fue muy bien con quien ahora justamente los dirige en Libertad, con Garnero. Muchos títulos aquí en este, no digo en este escenario, obviamente haciendo de local en este escenario en muchísimos partidos, pero el recuerdo que ha quedado, ¿no? Más allá de las traumáticas salidas de Roque en su momento. Está también Iván Ramírez, atrás se lo ve a Cristian Riveros, que después de mucho vuelve a aparecer en el banco del conjunto Gumarelo. Señores, en instante Ameliano, en instante Libertad terreno. Comprando pasaje con tu tarjeta Visión en todas las agencias y aerolíneas del país y ganas premios directos. Comunicate al 414-3000 Visión Banco. En el Sol Seguros, cuidar y cumplir con nuestros seguros lo más importante. Comunicate al 236-3000 el Sol Seguros. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés. Cumplir tus sueños, ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Cruzando toda la cancha ahora Daniel Garnero, entrenador del conjunto de Libertad, ante una charla con Oscar Tacuara Cardoso y ahora se dirige al banco. Sí, y viéndolo de Libertad, uno imaginaba una rotación más importante después de lo que fue la presencia en Copa Libertadores de América, atendiendo la seguidilla de partidos, porque el jueves tiene que jugar ante Guaraní y posteriormente de nuevo la competencia local y la Libertadores en la siguiente semana. Pero pone mayoría de titulares, hace 4 cambios en relación al partido de Copa Libertadores de América y solo uno si comparamos lo que fue el equipo que presentó ante Cerro. Jiménez por Espinosa, Néstor Jiménez por Espinosa en la zona de lateral izquierdo es el único cambio que hace en relación al partido contra Cerro. Y si comparamos el partido ante Atlético Mineiro son 4 variantes. Luis Cardoso por Viera, Viera sigue suspendido en el campeonato local. Néstor Jiménez por Espinosa, Enzo González por Melgarejo y Tacuara Cardoso, que ni siquiera había viajado a Brasil, hoy de nuevo de titular en lugar de Alfio Oviedo. Pero es un equipo base, titular, que viene utilizando, repito, Melgarejo en la banca. Uno puede decir, sí, le da descanso a una de sus principales figuras, pero ya Melgarejo, por ejemplo, ante Cerro no estuvo, porque no estaba al 100%. Así es que hablar de estos cambios simplemente es mencionar de que son igualmente jugadores que tranquilamente pueden ser titulares en este conjunto de Garnero. Señores, va Ameliano, Libertad al terreno de juego aquí en el Manuel Ferreira. Vení a UNASUR y conocer el gran potencial que tenés. Cumplir tus sueños, ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. En Slot del Sol Online te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de 200.000 guaraníes. Slot del Sol Online. Decidí, bienestar y certeza exigí. Pagó más de 40 años llevando energía al país. Recordando que el partido que va a cerrar esta primera rueda 20-30 Guaraní ante el conjunto de General Caballero. Pita Aldo Quiñones, Fernando López en el bar. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar donde te sentís a gusto. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Volvió la promo más imparables Energy por cargas desde 100.000 guaraníes. Participas del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Ingresa a energygas.com.py. Antes de ir al comentario previo de Fabián Sanabria, recordamos la cartelera, fecha 12 del campeonato que arranca mañana en el Martín Torres, en Santísima Trinidad, 19:30 Nacional frente a Guaireña. Prendete a nuestra próxima feria de verdad televisada el 11 de abril, 18:30 horas por Copa TV, El Corral ICA. La mejor opción para instalar su luz de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta Unidos. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria ICA. El miércoles a las 18 en el Defensores del Chaco, partido Luqueño Olimpia. En Villa Alicia, en el Luis Alfonso Llani, a las 20:30 Tacuarí frente a Trinidense. Explotó la doble chance, el cartón número 555-212 se ganó 150 millones. El próximo puede ser vos. Peris NT, Cheporemoy. Coop, producto de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Coop, el sabor de la familia. El jueves a las 18, Defensores del Chaco, Ameliano Cerro Porteño, 20:30 Guaraní, recibe Libertad. Cantabria es expertos en pisos cerámicos, 60 modelos en oferta permanente. Comunicate al 0972-555333 Cantabria ICA. En Comisipar solicita crédito de vehículos usados hasta 60 meses de plazo, 15% de interés. Ingresa a comisipar.coop.py. Y el viernes se va a cerrar la fecha 12, jornada de adelanto del campeonato
campeonato en Villa Elisa a las 19, Resistencia General Caballero. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asador, vino que nos reúne desde 1942. A Santa Elena recuperemos la confianza. Llegó a recuperar la Z-Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z-Hombre, calidad pasa. Señores, Ameliano, Libertad en instante, fecha 11 del campeonato. Lo previo al comentario de Fabián Sanabria en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Superyalam 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti la marca número 1 en deportes colectivos. Se va cerrando la primera rueda y son dos equipos que están atravesando un momento muy bueno. Esa es la realidad porque Libertad comanda el certamen. Son 25 puntos que marcan a las claras de la diferencia que ha sacado el Repollero. 8 victorias, un empate, apenas una derrota. En el campeonato una derrota que se dio sobre la hora ante Olimpia en este mismo escenario. Después de esa única derrota ante el franqueado ganó 3 partidos de manera consecutiva. Y un detalle no menor, no le marcaron goles. 1-0 ante General Caballero, 5-0 ante Cerro Porteño y lo último, en Copa Libertadores de América 1-0 ante el Atlético Mineiro. Eso marca este buen andar del conjunto de Daniel Garnero, que tal vez al principio de la temporada generaba demasiada incertidumbre porque ya no iba a contar con muchas de sus figuras importantes de nombre. Se iba a apostar mucho más a los chicos de la casa, los que habían ido a préstamo a otros equipos en temporadas anteriores, y uno decía, ¿será que le alcanza Libertad? ¿Será que Garnero podrá conformar lo que desea y darle un rendimiento elevado a este equipo? Y la verdad ha demostrado sí, aunque quede mucho por recorrer en el campeonato local, ni hablar en la Copa, que apenas se ha jugado el primer partido en fase de grupos. Está demostrando que es un equipo peligroso, que es un equipo que tiene consistencia en su juego, en su nivel. Le ha costado ganar en algunos partidos, sí, pero a diferencia de la temporada pasada, esos partidos lo termina sacando adelante. Porque le ha ocurrido a Libertad el año pasado que ante rivales que en teoría son de los ganables dentro del análisis previo, había cedido puntos importantes y eso hizo que, sobre todo en el clausura, quede muy mal parado. Ameliano con un buen andar, esto decíamos en el arranque de esta cobertura, después de un inicio incierto que generó la molestia de su presidente, que allí lo vemos justamente aquí, bien en dirección a nuestra cabina. Detrás de la banca que va a utilizar Ameliano está Héctor Melgarejo, el presidente de Ameliano. Son 7 fechas sin perder, cayó en una sola presentación, en eso se parece mucho a Libertad. El tema es que empató tantos partidos que lo ha frenado, pero dentro de todo es una muy buena campaña con 4 victorias, 5 empates. Son 4 victorias y 3 paridades después de esa única derrota, 3-0 ante Resistencia. 17 puntos, ha sacado buena diferencia en el promedio, porque con los equipos que divide de la misma forma, con la misma cantidad de partidos, le ha sacado puntos importantes. Por ejemplo, tiene 65 puntos en 54 partidos. Resistencia tiene 59, General Caballero tiene 57, Tacuarí tiene 58 con un partido más, que son los más comprometidos. En el medio Guaireña, que divide de manera distinta. Es decir, equipos que vienen bien y que obviamente hoy tienen la posibilidad de seguir por ese buen camino. Hoy en el fútbol paraguayo todos alentando a Ameliano, ¿no? Porque es una gran posibilidad para que tanto Cerro, Guaraní, Olimpia no se alejen demasiado en esta lucha por el campeonato. Pero Libertad sabe que tiene la gran posibilidad de pegar el salto, después tener un duelo directo con uno de los que pelea el campeonato, que es Guaraní. Ameliano con Junior Balbuena, que recupera su lugar en la portería. Una línea de 4 con mucha gente de experiencia. Walter Cabrera va a jugar sobre la derecha, Martinich a la izquierda. Hugo Benítez y Julio César González los centrales. Freddy Vera y Sarkis, 2 hombres con mucha velocidad, encaradores, peligrosos, con diagonales, con buena presencia para abrir la cancha. Saracho y Torales, experiencia, buen manejo de pelota en el centro. Torales y Doldán, 2 hombres en punta. Con 3 cambios que presenta hoy Humberto García, Balbuena por Papaleo en la portería, Silvio Torales por Blas Cáceres y Doldán por Ortiz. En comparación al último partido, Libertad, lo dicho, con su potencial, Silva en la portería, Piris y Néstor Jiménez los laterales, Luis Cardoso y Alexander Barbosa los centrales. Los volantes, Lucas Sanabria, Campuzano y Gómez, que le dan buena presencia, buen manejo de pelota, solvencia en la marca, dinamismo, para acompañar a Villalba y Enzo González, que han hecho un partidazo ante Cerro Porteño. El único hombre en punta, Tacuara Cardoso, que viene de descansar porque ni siquiera viajó a Brasil y todavía está en el recuerdo esos 4 goles que le hizo a Cerro Porteño. Es un equipo que juega bien, que tiene dinámica, que tiene velocidad, que si en la mitad de la cancha logra de nuevo marcar superioridad numérica y futbolística,
le puede hacer daño a un equipo que tiene a solo 2 hombres para la marca, Saracho y Torales. Después tiene a 2 extremos que juegan bien, que son rápidos, que para el retroceso tienen dificultad. Si Libertad aprovecha las espaldas de Vera y Sarkis, allí explota con Gómez, con Enzo González, con Tito Villalba, le puede costar a Meliano. Tendrá que estar muy concentrado, cerrar bien en la mitad de la cancha los espacios, porque Libertad, cuando encuentre la posibilidad, es un equipo que hace daño, es un equipo muy peligroso. Partido que lo tiene como candidato al Gumarelo, sí, pero el buen momento de Meliano nos hace pensar en un duelo que nos puede dejar muy buenas cosas. Señores, vamos a ver la pelota del conjunto de Ameliano. Pita y marca Ojeda, arranca el fútbol. Monumental. Relata Jorge Casal. Cambiando el casapeño, Freddy Vera sobre la zona derecha, cae en el fondo el zaguero liberteño. Estamos hablando de Barbosa. Acusa un manotazo, me parece, de parte de Torales. Al piso el argentino, el zaguero de Libertad. Tiro libre para el Gumarila. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre, calidad Fopasa. Llegó la hamburguesa que esperabas. Prueba la nueva de pizza hamburguesa, su pizza tan real como vos. La pelota de Barbosa jugando rápidamente para Martín Silva. Este toca por bajo, se va metiendo Luis Cardoso. Todavía en su terreno. Pelota de Barbosa, va saliendo Libertad con el argentino. Descarga de vuelta con Cardoso. Pide, si viene el Gumarila. Shell baja su precio de 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con la mejor calidad, precios bajos, calidad Shell. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios médicos, el mejor operación de Rapidoc, comunicate al 729-3030 Rapidoc, Clínicas Médicas. Lo deja salir el conjunto de Ameliano. Libertad, mitad de terreno. Aparece el zurdo Barbosa, levando por la izquierda. Allí va corriendo, picando, metiéndose Enzo González. La pelota para Jiménez, colocó centro en dirección a Tacuara. Termina sacando con golpe de cabeza Hugo Benítez. Va recuperando la pelota Libertad. Pica Gómez sobre la zona izquierda. Benítez de vuelta, interviene en la acción. La pelota viene arriba, mitad de terreno Vera. Vera bajando la pelota con Saracho. Va quitando como puede desde el fondo. Se equivocó Saracho. Llega Tacuara, Cardoso, carga Villalba sobre la zona derecha. Marca Sarkis y va saliendo por el medio Ameliano. ¿Sabías que con Kenton tenemos servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Los calzados Michelin están probados para rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa S.A. Ataca Libertad con Sanabria, quiere ganar fondo de cancha, se le termina yendo la pelota por línea, finales, tiro de portería, saque de meta para Ameliano. Mili Empeño, venta, arreglos de cuello sobre plata, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo, te ofrece carreras escritas por la ANEAIS, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Media hora de juego, división intermedia, Santanía, Tigre están empatando 0-0. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopuchupe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Supeyala 1759. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti la marca número 1 en deportes colectivos. Carga el conjunto liberteño con Sanabria. Atención, pica con Villalba sobre la punta derecha. Deja correr González. No alcanza la pelota. Intentó llegar Villalba. Pelota por línea de fondo. Habrá tiro de portería. Lo va a hacer Balbuena para Ameliano. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Fortín, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directos y sorteos. Busca el código secreto bajo las tapas en las instrucciones Fortín. Pásate ya, salud protegida, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Estamos llegando al minuto 3 de la primera parte. Va a reponer Balbuena. Por ahora el juego está 0-0. Con Rumbo, si seas seguro será un servicio integral. Le pones señas para tu vida. Rumbo toda la vida con vos. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye representación de frutos de los Andes. Se va metiendo Boldán, quiere ganar fondo de cancha. Interviene la acción sacando Barbosa la pelota por línea de fondo. ¿Qué dice el asistente? Que habrá saque de costado cerca del banderín para Ameliano. Tu pie electrodomésticos, la gente sabe. Buscando la salida al equipo de García. Por ahora el partido está 0-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH laminados. Llámanos al 450310 y Crystal House. Más de 50 años cristalizando sueños. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cabrera y el encargado de lateral para tratar de lanzar la pelota dentro del área. Corre Torales, bajó de cabeza, busca Sarki. Le queda Saracho, el disparo al arco, bloqueado por Sanabria. Otra vez Saracho, atención. Martínez ganó fondo de cancha, vino centro. Pelota por línea final. Intentó Torales, en realidad el que intentó sorprender. Aquí llegó el conjunto de Ameliano. Por ahora el partido sigue 0-0. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Fortín, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directos y sorteos. Busca el código secreto bajo las tapas en las instrucciones Fortín. Pásate ya, salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Hasta aquí el partido, Fabián. Condominio de Libertad de arranque manejando la pelota. Recién Ameliano tuvo su primera aproximación sin un final importante contra el arco de Martín Silva.
pero de arranque apareció Libertad manejando la pelota, adelantando las líneas. Los centrales juegan cerca de la mitad de la cancha. Casi todo el equipo gumarelo metido sobre campo de Ameliano, tratando de aprovechar la velocidad, sobre todo sobre la derecha. En las dos oportunidades que tuvo se equivocó Sanabria cuando quiso conectar con Villalba. Por eso no pudo terminar las acciones que insinuó de buena forma de inicio el gumarelo. Continúa 0-0 el partido aquí en Manuel Ferreira. Olvídate de los metales oxidados, Pleca Convertidor, déjalos como nuevos. Sellare para proteger, asesorate al 289-6000, tu casa con Zika queda bien. Farmacias Catedral, llega hasta vos, realiza tu pedido al 627. Si te vienen Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Saracho levanta la pelota sobre carril izquierdo, allí va picando Martínez, cargando el conjunto de Ameliano en la pelota cerca del área. Se muestra con el esférico Sarkis, ataca Sarkis, apunta, quiere colocar el centro. Vino la marca de Piris en el fondo, tocando mitad de terreno para Sanabria, retrocede todo con Luis Cardoso, va sacando desde el fondo el zaguero de Gumarelo. Con cubiertas Gumo Tire, tenés 150 días de garantía especial contra todo tipo de daño accidental. Maneja tranquilo con cubiertas Gumo Tire. En el Ahorrazo encontrás todo lo que busca, precio mayoristas y gran variedad solo en el Ahorrazo. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica Jorge. De momento Ameliano, Libertad van empatando 0-0. Seguro que le conviene seguros de Chaco. Monumental. Reposición para Libertad, lo va a hacer Martín Silva. Super Espuma se renueva para seguir brindando militar y confort a través de descanso. Super Espuma, vivimos despierto. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy y New Onix y tienen precios increíbles. Ingresa a chevrolet.delasubera.com.pirega. Lo espera Ameliano, el conjunto Gumarelo, que viene con la salida por parte de Luis Cardoso, que levanta la cabeza otra vez para su compañero de saga. Hablamos del zaguero Zuro Barbosa, de vuelta con Cardoso. La pelota en poder de Piri sobre la zona derecha, pisa el esférico, levantó la cabeza, manda fútbol en mitad de terreno. Allí se muestra Campuzano para jugar rápidamente con Sanabria. Controla con la zurda, vuelve a retroceder de queda Cardoso, edifica la salida el Gumarelo. Si querés dinero distante en efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para el la solución que más te conviene. Llámanos al 421-566 Casa Rosada. Carnes Campo 9, ahora en Gran Asunción sobre Laguna Grande. Karen, escribinos al 0986-600-966. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. Se equivocó Cardoso en su afán de sacar la pelota del fondo, termina resbalando, regalándole la pelota al conjunto de Ameliano, que tiene el control del esférico por intermedio de Cabrera. Se va mostrando cerca del área Saracho, capitán de equipo, va Cabrera, coloca centro, pelota con destino de Torales, baja de cabeza, atención, va otra vez metiéndose Saracho, levanta para Martínez sobre carril izquierdo, baja Villalba de cabeza, va a recuperar Saracho para Ameliano. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, a llevar ama como vos. Venía a Bristol y aprovechar los mejores precios del país en todos los productos sin entrega ni sin ingresar a bristol.com.pirega. A las 20:30 Guaraní, General Caballero, en el cierre de esta primera rueda del campeonato. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a FIMAYFlores.com. Regalamos, regala FIMAYFlores. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.pirega. Tiene el gol de Ameliano, el disparo de Doldán. Termina sacando Martín Silva cuando iba atropellando Silvio Torales, que fue al piso. Falta de Campuzano sobre Silvio Torales. Comienza a acercarse con peligro Ameliano, Fabián. Todo con el anticipo de Torales, que le punteó la pelota al hombre de Libertad cuando procuraba la salida. Es cierto que tiene que tener cuidado con perder el balón de Ameliano, porque cuando toma posesión de pelota, adelanta Torales, queda solo Saracho atrás. Y van bien como extremos tanto Sarkis como Vera, entonces queda demasiado espacio. Mientras no pierda la pelota es peligroso. Aquí el que perdió fue Libertad, anticipo de Torales que se metió al área, después el remate se desvía. Silva con lo justo sacó ese balón. Le va a pegar Vera, tiro libre, peligroso para Ameliano. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yupi Yupi Quitadol. La salud y apellido Fleming, sistema prepago Subellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti la marca número 1 Deportes Colectivos. Cerca de la pelota aparece Freddy Vera, le quiere pegar con la pierna derecha. Atención, está también al lado suyo el capitán Saracho. Va a dar la orden Ojeda. Son 4, 5, 6 en la barrera. Más los dos futbolistas de Ameliano para tratar de taponar la visual de Silva. Va Freddy Vera, el disparo al arco. ¡Qué golazo hizo! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Ameliano, más que gol, un golazo, realmente un poema con la pierna derecha, acarició con el botín derecho el casapeño Freddy Vera, la pelota fue cayendo al ángulo derecho de Martín Silva, buena no alcanza, Ameliano que venía siendo mejor dentro del campo de juego, lo plasma en el marcador, golazo de Freddy Vera, de tiro libre pasa al frente Ameliano 1, Libertad 0, golazo de Freddy Vera para Ameliano. Monumental. Cuando tenés enfrente a un equipo que anda bien,
que llega como candidato, lo que tenés que hacer es aprovechar las oportunidades que se te presentan. Y es lo que hace Ameliano, porque Libertad manejaba la pelota, intentaba jugar con paciencia, sin apuros, manejando el balón en su propio campo. Y aquí se le presentó, tras un error en el fondo, una primera situación con Torales, el rebote, después el tiro libre. Y qué magnífica ejecución de Freddy Vera. Toquecito corto primero, le dejaron la pelota a Freddy Vera y le pega con la cara interna de ese botín derecho, pero le da casi cerca de la punta para darle ese efecto especial. La pelota sube, pasa por sobre la muralla humana del Gumarelo y después baja abruptamente hacia el ángulo derecho de Martín Silva. Incluso roza el travesaño, hace que ese envío sea más espectacular aún. Golazo de Vera, golazo de Ameliano, para por ahora tumbar al puntero. Momento del gol. 8 minutos, primera etapa. ¿Cuánto va de fútbol ahora, Luis? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica Jorge. Ameliano 1, Libertad 0. Seguro que le conviene seguros el Chaco. Monumental. No sé quién no va a continuar en Ameliano, pero se perfila Ángel Martínez para ingresar en instantes. Algo pasa porque muy rápido, ¿eh? Inmediatamente, cuando se acomodaron en el campo después del festejo del gol, ya lo llamaron a Martínez, que recuerdo cuando ingresó en el partido fue contra Cerro Porteño. Perdón, contra Olimpia en Encarnación, jugó de volante central ante una urgencia. Lo conocemos más a Martínez como volante o lateral por derecha. Y aquí puede ser penal para Ameliano, ¿eh? Hay revisión porque hay una acción en donde llega a destiempo, me parece, Cardoso sobre Sarkis. Hay revisión, gana Ameliano 1-0. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza en Ikea. Fortin, etiqueta negra, te regala 1 GB de directo sin sorteos. Busca el código secreto bajo las tapas en las instrucciones Fortin. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. No quise hacer la comparación porque después están los que entienden mal. Pero cuando digo en el comentario la parte interna del pie, pero más en la punta, el que le pega hacia la pelota es Cristiano Ronaldo. ¿Viste que le da cerca del, para que se entienda, donde está el dedo gordo del pie? Y hace ese efecto para que la pelota suba y baje abruptamente. Le dio así, hizo ese gesto técnico. Qué golazo hizo Freddy Vera. Realmente un golazo del Casapeño con el cual gana Ameliano 1-0. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.minega. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San y que lo con acompañantes en nuestros grandes proyectos y construcciones. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Tacuara para el empate, viene Tacuara, vino, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Tacuara, gol de Oscar Tacuara. Cardoso con golpe de cabeza, se metió bien por la izquierda, ganando en el mano a mano Héctor Villalba. La floja marca de Cabrera, levantó la cabeza Villalba al centro allí, en la cabecera Velara chica, atropella a Oscar Tacuara. Cardoso define de cabeza por bajo, poste derecho de Balbuena, no alcanza, empata rápidamente el puntero, empata Libertad, empata Oscar Tacuara. Cardoso de cabeza, ficha 11 del torneo aquí en el Manuel Ferreira. Ameliano 1, Libertad 1, Oscar Tacuara. Cardoso para Libertad. Monumental. Reacción inmediata del puntero. Intratable Tacuara Cardoso. Maniobra de Villalba que había arrancado sobre la derecha como naturalmente ocurre, pero se pasó hacia el perfil izquierdo. Ganó en el mano a mano. Cabrera no estuvo tan firme en la marca. Le dio tiempo y la posibilidad de que pueda mandar el centro. La precisión de Villalba. El envío que cruza sobre los centrales de Ameliano cae peligrosamente en el segundo palo y después el sentido de ubicación del goleador. La experiencia de Tacuara que le das 1 milímetro dentro del área y es capaz de castigarte como lo ha hecho. Cabezazo casi agachándose. La clava al palo derecho de Balbuena. No le dio tiempo el Gumarelo Ameliano para que se acomode con la ventaja. Lo empató el puntero, lo empató Libertad. Tacuara y el 1-1. Momento del gol. 12 minutos, primera etapa. Garnero amonestado, Porque Tacuara primero fue a apurar el cambio. Hace rato Lo echa. y lo echa. Lo echa Los, David Ojeda a Garnero. los árbitros a Garnero le suelen tener muy poca paciencia. Ahí va Garnero y va y le dice de todo a Zulma, le hace gestos, le dice de todo y se va expulsado. El tema es que marcaron el cambio. Se tiene que ir Martinich, de hecho se va lesionado, pero demoró bastante, no salía del campo. Tacuara fue
Se tomó ya Martinich con Tacuara y después Garnero reacciona reclamando la lentitud en el cambio. Por eso viene Ojeda a la amonesta e inmediatamente después, por lo visto, dijo algo más. No sé si escuchó el propio Ojeda, porque la verdad no hay mucho público y puede escuchar tranquilamente, o se lo comunicó Zulma Quiñones e inmediatamente la roja. Los árbitros, a diferencia de otras ligas, aquí en Paraguay le tienen muy poca paciencia a los técnicos. Expulsado Garnero. Se va Garnero, el partido está 1-1. Elegimos calidad, elegimos lo mejor en serie que lo con la compañera siempre en proyectos y construcciones. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad a sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Estamos con información. Con personal flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ángel Martínez, camiseta 4, reemplaza a Marcos Martínez. Primera variante en Ameliano. Vení a Arimar y arma tu combo con tu tarjeta si te autorizas. Toma 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Arimar, creo que la fábrica no te dio. Cerámica Teguá, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Teguá Pintas. Al 600-751, Cerámica Teguá, 100% pasión. La pelota de Oscar Tacuara Cardoso jugando por abajo, va corriendo, pica, no alcanza Villalba, termina sacando Martínez cerca del banderín, es lateral para el Humarelo. Tu electrodomésticos, la gente sabe. Cuarto de fútbol. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica Jorge. Empate para ahora, Mediano Libertad 1-1. Seguro que le conviene, seguro soy Chaco. Monumental. Atención atacando Libertad con Jiménez, lanza centro, la pelota a mitad de terreno, Campuzano juega para Gómez, Gómez levanta la cabeza, la pelota otra vez para Jiménez, no llega, es lateral en su terreno para Meliano. Vení a Arimar y arma tu combo con tu tarjeta si te obtienes Totón, 20% de descuento, 10 cuotas sin intereses. Arimar, que la fábrica no te dio. Motocultura es su cuerda, herramienta ideal para la agricultura en su campo. Encontrarlos en Checomer, su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. La pelota de Gómez lanzando con destino, atención de Enzo González, pica sobre la zona derecha, va el mano a mano con Cabrera que pasó a jugar de lateral izquierdo con la salida de Martínez. Enzo encaró, escapó de Cabrera, pisó el área, llega Cabrera, finalmente le cierra el camino, le saca la pelota, de todas maneras es pelota, es balón en ataque para el Gumarilo. En la Caja Mutual por aportes desde 200.000 guaraníes te llevas una mochila de regalo Comunicatal 218 4.000 Caja Mutual. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock Express. En Electroban volvimos con 2 cuotas de regalo TV Spiral Razón, 16 cuotas 226.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.pirega. Tacuara Cardoso jugando para Piris dentro del área, saca Hugo Benítez, Piris volvió a quedarse con la pelota, insiste, atención el equipo liberteño que va tratando de marcar de segundo con Enzo González. Se durmió González ante la marca de Sarkis, lateral cerca del banderín, es para Libertad. Pechugón te ofrece pechunagues, pechumiles y pechuburgues preparadas a tu gusto. Pechugón paraguayo como vos. Ingresa a www.aposta.la a ganarlo, cambia todo. Totalmente en campo rival está metido, enchufado el conjunto Gumarilo con Barbosa. La pelota para Tacuara Cardoso. Vino la marca en mitad de terreno de Hugo Benítez. Quiere el contragolpe, no va a llegar Doldán. Sale Martín Silva, atrapa seguro el arquero de Libertad. Tú lo te propone la urbanización Portal del Sur en la ciudad de Coronel Bogotá, 20 minutos de Carmen del Paraná. Seguimos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más sin movimiento. Hay móvil. Pica Gómez, encaró, escapó de la marca. Atención de Freddy Vera. Va Gómez metiendo la diagonal. Vino la marca de Saracho. Va recogiendo el rebote Richard Torales, dejando para el hábil Freddy Vera que se mete sobre la zona derecha. Dejó atrás la marca de Gómez. Fue el piso. Falta por indicación del asistente. Coste que Ojeda estaba cerca. Tiro libre que corresponde a Meliano. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yupi Yupi Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago sube ya al 759. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti la marca número 1 en deportes colectivos. Mañana arranca el hexagonal sub-17. Argentina frente a Chile, Brasil, Venezuela a las 20. Ecuador frente a Paraguay. Tokio estás en tu caso con el pacto de confianza NGO. Fortine etiqueta negra te regala 1 GB y te directo en sus sorteos. Busca el código secreto bajo las tablas en las instrucciones Fortin. Pásate ya salud protegido, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 salud protegida. Se va reponiendo Freddy Vera, el encargado del tiro libre sobre la zona derecha, buscando el segundo por arriba Meliano. Luomo presenta su nueva colección naturalmente otoño-invierno 2023. En nuestra esencia se mantiene Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, barrio Primavera, Concepción. Atención con el tiro libre, pita y marca Ojeda. Tiro libre que corresponde a Meliano sobre la punta derecha. Le va a pegar Vera, vanos centrales. Vino centro, pelota arriba, saca Tacuara Cardoso. Rebote le va a quedar a Sarkis. Va el mano a mano que le propone a Piris. Deja correr, es lateral en campo enemigo para Meliano. Con tu tarjeta de crédito Banco obtienes 12 cuotas sin intereses en tiendas electrodomésticos y electrónicas del país. Ingresa a bancapa.com.pirega. Vaya solo un Chorica Soy Chorti, el auténtico original Chorica Soy Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cruzamos 18 y el partido está 1-1. Mega Delivery en Punto Farma. Hoy tienes hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido al 61 61 000 Mega Delivery en Punto Farma. Todo momento bueno para disfrutar la Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos y postres. La Lactolanda, la salud de cada día. Cayó Sarkis, piden penales. Van todos los futbolistas de Ameliano encima del árbitro de Ojeda que dice no pasó nada.
Sigue reclamando la gente de Ameliano. Es la segunda caída de Sarkis en lo que va del partido en el área de Libertad, Fabián. Se vuelve loco García. Lo propio el presidente Héctor Melgarejo, que está allí pegadito al banco de Ameliano, reclamando. A Ojeda le van a avisar del VAR si estuvo correcta su apreciación de no pitar penal, o en todo caso tendrá que revisar. Por ahora le dice Martín Silva que espere para la reposición. Sarkis, una jugada rápida como para revisar. 1-1 este partido. Puff Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales, aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria. Puff Energy, calidad de hípicos. En Joseph Barber cuenta con un espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. De momento hay charla de Ulises Merele, que está en el bar con David Ojeda, el árbitro principal. El juego está 1-1. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para dar el respaldo que necesitas. En el momento que necesitas, Panal Seguros se siente la confianza. Comprando pasaje con tu tarjeta Visión en todas las agencias y aerolíneas del país y ganas premios directos. Comunicate al 414-3000 Visión Banco. Hay mucho nerviosismo aquí en la zona de preferencia por parte de los hinchas de Ameliano. Continúa parado el fútbol. Me parece que el árbitro va al monitor. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica Jorge. Seguro que le conviene seguros de Chaco. Monumental. Y me parece que va a ser penal. Luis, vos tenés el monitor allí. Si Tengo, no pegas el grito. hay un pequeño agarrón, no sé si lo suficiente, pero hay un pequeño agarrón a criterio del árbitro finalmente. Muy bien, vamos a esperar entonces qué determinación toma Ojeda. Una supuesta falta sobre Sarkis puede ser penal para Ameliano. Venía UNASUR y conocer el gran potencial que tenés, cumplir tus sueños, ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. En el Sol Seguros, cuidar y cumplir otros seguros es lo más importante. Comunicate al 236-3000, el Sol Seguros. Mañana comienza la fecha 12 del Campeonato Nacional Guaireña en Trinidad 19:30. Es penal. Es penal para el equipo de Ameliano. El árbitro toma la determinación y es penal para el conjunto de Ameliano después de ir a mirar el monitor. La falta sobre Sarkis, Fabián. Sí, es que ya los árbitros mucho no se comprometen con algunas situaciones. Allí está reclamando la tarjeta Sarkis. Del VAR lo llamó Ulises Mereles. Y esta chance que tiene Ameliano, partido abierto, un partido agradable. Nada de meterse atrás a Ameliano. Veníamos comentando que es un equipo que viene bien, que es complicado, que es difícil, más allá de que Libertad venía como candidato a quedarse con los puntos, pero sin ser algo sencillo, sin ser un trámite. Ameliano le está complicando al puntero del campeonato en estos primeros minutos. Penal para Ameliano, le va a pegar Freddy Vera. Vendrá la orden del juez. Toma unos 4 o 5 pasos el casapeño, que ya hizo un golazo de tiro libre. Ahora lo quiere hacer de penal. Ojeda le está invirtiendo algo a Barbosa, también a Villalba. Ahora sí, pita y marca el juez, señores. Va a correr Vera, arco de la zona sur. Atento Silva. ¿Vino o no? Vera, punta, vino. Gol, 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 gol. 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 De Ameliano, Ameliano, Ameliano. Otra vez Freddy. Otra vez Vera. Freddy Vera, esta vez de penal. Disparo colocado a media altura, poste derecho de Martín Silva, que se inclina al lado opuesto, al lado zurdo. Ameliano vuelve a pasar al frente. Ameliano y el segundo de Freddy Vera. Ameliano 2, Libertad 1, Freddy Vera para Ameliano. Monumental. ¡Qué partido! Golpe por golpe. Libertad empató, pero Ameliano en ningún momento se amilanó. Siguió con su juego bien ordenadito, tratando de aprovechar la velocidad. Sarkis es uno de los jugadores que está marcando la diferencia en el campeonato para Ameliano. A él le cometieron el penal, la revisión en el VAR. Convencido Ojeda que debía pitar ese agarrón y se encarga Vera. La confianza, la convicción, la determinación de Freddy Vera, que hizo un golazo de tiro libre. Aquí eligió el palo derecho para ubicar esa pelota, lo acostó a la izquierda Martín Silva. Ameliano quiere seguir con su buena racha. Ameliano no le quiere dejar la tarea fácil al puntero. Gana el equipo de Ameliano 2-1. Momento del gol. 22 minutos, primera etapa. Victoria de Ameliano 2-1. Comprando pasajes en tu tarjeta Visión en todas las agencias y aerolíneas del país y ganas premios directos. Comunicate al 414-3000 Visión Banco. En Slot del Sol Online te registras con el código Rubín, ganas 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de 200.000 guaraníes. Slot del Sol Online. Julio González acusa el monotazo de Oscar Tacuara. Canoso, el árbitro deja seguir. Se viene Gómez para Tacuara. Puede estar el empate de Tacuara. Gira. No
pudo rematar. La marca de Julio González evita el córner. No se fue la pelota, llega Tacuara Cardoso. Deja para Villalba, apunta Villalba, va a colocar el centro, lo hace ahora. Le queda el empate a Campuzano. No puede rematar y termina sacando como puede la pelota. Doldán, respira Meliano. Venía Unasur y conocer el gran potencial que tenés cumplido tu sueño de ser un gran profesional. Unasur, el poder de crecer. Decidí Ministerio de Certeza exige Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Pisamos 24, Libertad busca el empate. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar donde te sentís a gusto. Casa Grutter guiando tu economía desde 1981. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Falta de Piris, infracción sobre Richard Torales que está en el piso en su terreno. Tiro libre que corresponde a Meliano. Es pelota para el conjunto de Humberto García que gana 2-1. Volvió la promo más imparables de Energy por cargas desde Cimer Guaraníes. Se participa en el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Ingresa a energygas.com.virega. Prendete nuestra próxima feria de invernada televisada el 11 de abril, 18:30 horas por Copa TV El Corral S.A. Se va recuperando Richard Torales. Vendrá el tiro libre de Cabrera para Meliano. La mejor opción para instalar tu industria depósito fábrica Urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Se comunica al 413-7000 Paraguay Inmobiliaria S.A. Con CNT una Audi a 4.200 millones más una Toyota RAV4 híbrida y salen sí o sí 2 Hyundai HB20 Feliz CNT Chevrolet Boy. El tiro libre para Meliano que termina perdiendo en ataque. Sarkis intenta recuperar en el rebote Freddy Veira. Vino la marca, atención de Jiménez para Tacuara Cardoso. Balón por la izquierda y se muestra Villalba. El mano a mano con Ángel Martínez. Ataca Libertad, luego la acción. Marcamos el tiempo de juego. Es que el Gumarí lo propone. Busca el empate. Villalba se perfila, perdió tiempo. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica Jorge. Seguro que le conviene, seguro es Chaco. Monumental. Al Gumarelo buscando la paridad. Coapa, producto de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lactoscope, el sabor de la familia. Cantabrias, expertos en pisos cerámicos, 60 modelos, una oferta permanente. Comunicate al 097-255-5333. Cantabria S.A. Está impreciso Libertad en la mitad de la cancha. Allí donde suele manejar los partidos, donde suele marcar la diferencia, con dinámica, con precisión, copando el centro del campo contra los rivales de turno. Allí es donde está fallando. Es un equipo incómodo a Meliano. Se equivocó Gómez, se equivocó Campuzano, se equivocó Sanabria en un par de ocasiones aquí. Se vuelve a equivocar Campuzano. Está incómodo el equipo gumarelo. Construyendo la salida, Sarkis para Meliano. En Comisipar solicita crédito de vehículos hasta 60 meses de plazo, 15% de interés. Ingresa a comisipar.copa.virega. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota en poder de Libertad que se viene con todo por intermedio de Campuzano, descargando para Néstor Jiménez. Retrocede todo con Martín Silva, sacando el pelotazo largo que tiene destino de Oscar Tacuara Cardoso. A pelearla con Benítez y con González. Protege la pelota Benítez, saca a González. Tacuara en el piso, va saliendo Meliano. Llegó a recuperar la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z Hombre calidad Fapasa. Llegó la hamburguesa que esperabas. Prueba la nueva Dupis. Hamburguesa, su pizza tan real como vos. San Martín reclama algo azul. Quiñones en el piso. Tacuara Cardoso, tiro libre en su campo para Meliano. Shell baja sus precios de 500 por año, por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con la mejor calidad, precios bajos, calidad Shell. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios médicos, el mejor precio de Rapidoc, comunicate al 729-3030 Rapidoc, Clínicas Médicas. El miércoles en el Defensores a las 18, Luqueño Olimpia en Villaliza, 20-30, Tacuara Trinense. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Chupe Quitadol. La salud y el apellido Fleming. Sistema prepago. Suballalo al 759. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti la marca número 1 Deportes Colectivos. La pelota de Balbuena al arquero de Ameliano que termina sacando con la derecha. Pelotazo largo. Busca por arriba y gana Frideira. Bajando para Richard Torales. A su vez toca para Doldán. Está cargando a Ameliano. Persecución del argentino Barbosa que no alcanza. La pelota le va quedando en mitad de terreno al capitán. Hablamos de Saracho que juega con Silvio Torales. Suelta con González. Toca Ameliano en campo rival. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Fortin Etiqueta Negra te regala 1 GB de internet directo sin sorteos. Busca el código secreto bajo las tapas. Sigue las instrucciones. Fortin. Pásate ya. Salud protegida. Obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Va Freddy Vera. Encaró. Ganó. Fondo de cancha. Colocó centro a Lara. Puede estar el tercero. No pudo rematar Doldán. Saca como puede Cardoso. La pelota en el rebote le va quedando Hugo Benítez. Vino la marca de Gómez. Intenta Tacuara Cardoso. No llega González. Pierde ante Jiménez. Va a intentar la salida rápida. Libertad. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios médicos, el mejor precio da Rapidoc. Comunicate al 729-3030 Rapidoc, Clínicas Médicas. ¿Sabías que con Kenton tenemos servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Pisamos 28 de la primera parte aquí en el Manuel Ferreira. Por ahora gana Meliano 2-1. Los calzados Michelin están probados para rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa S.A. Mili Empeño, venta, arreglo, su cuello, sur y plata, mayor mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño.
Porteño. San Martín parado, dando indicaciones constantemente por sobre todas las cosas a Campuzano. La pelota le va quedando a Néstor Jiménez en campo rival. Va Libertad que quiere el empate. Balón ahora en mitad de terreno para Luis Cardoso. Levanta la cabeza, va a colocar pase sobre la banda derecha. Allí se muestra Piris. El mano a mano ahora con Sarkis. Piris levanta el esférico. Pica, no llega a Sanabria. Saca a Julio González cerca del banderín. Es lateral para el Humanilo. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Llegamos a los 29 con Ameliano que gana 2-1. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras secretas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Carga Supra 95 titivada más ultra mejor precio con su fórmula tecnomolecular. Supra 95 titivada Copetrol. Vamos. Barbosa en pleno ataque descargando por izquierda con Néstor Jiménez. Ubicó centro, pega en Vera. ¿Será córner o no? Balbuena evita el córner. Logra evitar, no. Traspuso la línea. Tiro de esquina para Libertad. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Va a pegar Villalba a Libertad buscando el empate. Con Rumbo Sociales Seguros tenemos un servicio integral. Le pones señal para tu vida. Rumbo toda la vida con vos. Azul Fútbol, Álamos, Vargas y Espinos. Álamos Tribuya representa Frutos de los Andes. Villalba y la ejecución en el Humanilo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios temprados de VH y laminados. Llamaros al 4503 y Crystal House. Más de 50 años cristalizando sueños. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Entre Villalba y Sanabria para el córner, lado izquierdo, arco de la zona norte. Atención, Sanabria con la zurda. Busca la cabeza de Barbosa, de Tacuara Cardoso, de Luis Cardoso, de Campuzano. Vino centro, pelota arriba. Termina sacando Sarkis. El rebote le queda a Gómez. Allí en la cabecera del área. No, retrocede todo con Piris. Va a insistir el Humanilo. Utiliza el motor de elevación Zika Well 105. Levanté tu paleta solo 2 horas. Sellare para protegerse. Será tal 289 6000. Tu casa con Zika queda bien. Farmacias Catedral. Llega hasta vos. Realiza tu pedido. El C27 7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Toma de fútbol, Luis. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica Jorge. Seguro que le conviene seguro soy Chaco. Monumental. Pelota de Piris que controla en mitad de terreno buscando constantemente la paridad del conjunto Humanilo. Con cubiertas Kumotire tenés 150 días de garantía especial contra todo tipo de daño accidental. Maneja tranquilo con cubiertas Kumotire. En el ahorrazo encontrás todo lo que busca precio mayoristas y gran variedad solo en el ahorrazo. La pelota de Barbosa en mitad de campo. Se viene el zaguero argentino levantando la cabeza. Tiene con la zurda. Se muestra con la pelota Barbosa. El balón le va quedando Campuzano. Descargando fútbol sobre la zona derecha. Está cargando Luis Cardoso. Otra vez con Barbosa. Barbosa tiene el esférico. Libertad. Quiere el empate. Super Espuma se renueva para seguir brindando bienestar y confort a través del descanso. Super Espuma, viví más despierto. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy y New Onix tienen precios increíbles. Ingresa a chevrolet.delasubera.com.Pinega. Cayó Campuzano cerca del área. Tiro libre peligroso. Le va a pegar Tacuara Cardoso. Peligroso tiro libre para el Humanilo que busca la paridad. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Llámanos al 421-566 Casa Rosada. Carnes Campo 9, ahora en Gran Asunción sobre Laguna Grande. Karen, escribinos al 0986-609-66. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. 4-5 en la barrera. Le va a pegar Oscar Tacuara Cardoso. Frontal al arco defendido por Balbuena. Atención. Ya vimos un golazo. El primero de Freddy Vera de tiro libre. Va a aparecer otro. Le va a pegar Tacuara Cardoso. Atención, señores. Libertad quiere el empate. La orden del juez. Va Tacuara al disparo. Lejos afuera. Más lejos. Saque de meta para Meliano. Desde Control alentamos el cuidado, diversión, sin prejuicio, libertad, seguridad y orgullo. Control, Love Your ama como vos. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país en todos los productos sin entrega inicial. Ingresa a bristol.com.py. Entretiempo por ahora. Santanía tira fecha 2 de la intermedia. El partido está 0-0. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a FIMAYFlores.com. Regala amor. Regala FIMAY Flores. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. La pelota le va quedando. Atención a Doldán bajando por la izquierda. Campo enemigo con Sarki. A quien le cometieron el penal. Luego transformó Vera el gol. Ve pelota ahora de Saracho tocando sobre Torales. Torales con Sarkis. Carga sobre el costado izquierdo el conjunto de Ameliano. Se equivoca Cabrera. Saque de costado en su terreno para Libertad. Elegimos calidad, elegimos lo mejor en Serie Cloud con las compañeras de empresas, carnes, proyectos y construcciones. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos. La mejor atención y aliados, prestaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La fecha 2, la intermedia se cierra en Itagua, 19:45, 12 de octubre, entre los de mayo. Vení a Arimark y arma tu combo y con tus tarjetas Itaú tenés hasta 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Arimark, creo que la fábrica no te dio. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Va Gómez dejando para Enzo González, pica por la derecha, no lo vieron a Piris, González por el medio, balón que le va quedando Sanabria, encaró otra vez con Enzo González, Piris, levanta los brazos, Piris, no lo vieron nunca, lateral derecho de Libertad, Fabián. No, porque esto genera la presión de Ameliano, lo que corre este equipo de Ameliano. El desafío es aguantar esta misma manera de jugar el segundo tiempo, porque la verdad
están corriendo, están cubriendo los espacios. El desgaste que hace Richard Torales, el delantero que hoy acompaña a Doldán. Retrocediendo, se mete entre los volantes, armando casi una línea de 5 volantes. Respalda mucho el trabajo de Silvio Torales y de Saracho. Por eso a Libertad le cuesta una enormidad generar en la mitad de la cancha. Pisamos 33, gana Emiliano 2-1. Motocultura Suscuarna, la herramienta ideal para la agricultura en su campo. Encontrarlas en Checomer, zona de distribuidores en todo el país. Somos Suscuarna. Con tus tarjetas de la Caja Mutual los lunes tenés 25% de descuento directo en Farmoliva. Comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Pelota en poder del conjunto liberteño que viene con todo con Luis Cardoso. Lo aguanta Emiliano que quiere el contragolpe. El balón le va quedando a Barbosa. Retrocede con Martín Silva buscando la salida del Gumarilo. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock Express. En Electroban volvimos con 2 cuotas de regalo. TV Spirora. Solo 16 cuotas, 226.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.pinega. Otra vez Luis Cardoso con la pelota construyendo el ataque ahora con Barbosa que levanta la cabeza. La pelota para el Yaguaranino. Hablamos de Luis Cardoso. Pide por la derecha Piris. Vale Férico para él. Va a encarar la marca de Sarkis. Carga Libertad sobre la zona diestra. La pelota de Enzo González. Retrocede todo con Barbosa. Se cierra atrás Ameliano buscando el contragolpe. Pichigón te ofrece Pichinagues, Pechubiles, Pichuburgues. Preparas a tu gusto. Pichigón paraguayo como vos. Ingresa a www.aposta.la aposta. La ganarlo cambia todo. Posición adelantada de Oscar Tacuara. Cardoso todo anulado. Tiro libre que corresponde a Ameliano. Tu lote propio en la urbanización Portal del Sur en la ciudad de Coronel Bogados. 20 minutos de Carmen el Paraná. Seguirás en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y movimiento. Hay móvil. El jueves, fecha 12, jornada adelante del campeonato en el Defensores del Chaco a las 18. Ameliano Cerro. 20-30 en Dos Bocas. Guaraní Libertad. Luomo presenta su colección naturalmente otoño-invierno 2023. Nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Centro de Materiales de Santa Rosa. Venta de materiales de construcción general. Barrio Primavera, Concepción. Pelotazo largo sobre Sarki. Está reclamando una falta de Piris. El árbitro Ojeda deja seguir. Recordemos, señores, fue expulsado Daniel Garnero, el entrenador de Libertad. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica corte. Seguro que lo que viene seguro es el Chaco. Encara Gómez, pero como estaba acotando Fabián, imprecisiones constantes en el conjunto de Libertad. Se equivocó Gómez. Ahora Richard Torales quiso conectarse con Freddy Vera, no alcanza. Saca Martín Silva, la pelota le queda. Luis Cardoso se viene desde el fondo del Gumarilo. Luomo presenta su nueva colección naturalmente otoño-invierno 2023. En nuestra esencia se mantiene Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general. Barrio Primavera, Concepción. La pelota de Luis Cardoso tocando para Barbosa. Se muestra el zaguero argentino con Azura descargando sobre el mismo carril. Néstor Jiménez frena con el pecho con Enzo González. Pase por Tacuara Cardoso otra vez con González. Intenta llegar Silvio Torales, no alcanza. Se muestra Campuzano con la pelota. Va Libertad, quiere empatar. Pelota de Néstor Jiménez. Jiménez por abajo para Enzo González. Otra vez con Jiménez. En la cabecera del área, apunta para el disparo. No tiene ángulo. Le va a pegar con la derecha al remate. Lejos afuera. Probó Jiménez. Mal afuera. Corner, dice el juez. Tiro de esquina que corresponde por derecha Libertad. Tu pie electromísticos, la gente sabe. Entra el disparo de Villalba. Tu lote propio en la urbanización Portal del Sur en la ciudad de Coronel Bogados. 20 minutos de Carmen el Paraná. Seguiros en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y movimiento. Hay móvil. Villalba y el córner, pelota arriba, saca Silvio Torales sin complicarse. Recuperó Libertad Sanabria el córner. El remate tras el córner. Saca como puede Vera para Emeliano. Con tus tarjetas de crédito Banco obtenés 12 cuotas sin intereses en tiendas electrodomésticos y electrónica del país. Ingresa a bancapo.com.pinega. No hay solo su Chori Queso Chorti, el auténtico, el original, el auténtico Chori Queso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. El viernes se va a cerrar la fecha 12, jornada de adelanto en Villa Elisa a las 19, Resistencia General Caballero. Mega Delivery en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Desde tu pedido al 61 000 Mega Delivery en Punto Farma. Todos momentos buenos para disfrutar. Lactolanda, leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Acuara Cardoso, el pase filtrado para Villalba, no alcanza. Balbuena, atento para achicar el arquero de Ameliano que atrapa seguro el esférica. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puyupe Quitadol. La salud del apellido Fleming. Sistema prepago Subayala 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti la marca número 1 en deportes colectivos. Arrancó el segundo tiempo, fecha 2 de la intermedia. Santanía tira por ahora 0-0. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Fortín, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directo sin sorteos. Busca el código secreto bajo las tapas y las instrucciones Fortín. Pásate ya Salud Protegida. Obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Encara Freddy Vera, se va metiendo por la derecha. Cruza Jiménez en la marca, cerca del banderín. ¿Falta o es lateral?
Es lateral finalmente, lateral que corresponde al equipo de Ameliano. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Martínez se encarga de lanzamiento de costado. Etidol 400, Etidol Plus. Alivian rápidamente los dolores, el ibuprofeno de los paraguayos. Es Etidol calidad Híticos. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten servicios de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Martínez y la pelota arriba para Richard Torales. Bajó de cabeza, le va quedando Silvio Torales a punta de espaldas al arco. Fue el piso, Falta de Gómez, reclama todo Libertad. Ojo, es peligroso el tiro libre que corresponde a Ameliano. Comprando pasaje con tu tarjeta Visión en todas las agencias y aerolíneas del país y ganas premios directos. Comunícate al 414-3000 Visión Banco. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten servicios de corte de barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Me parece que está más lejos, Fabián. Le va a pegar, es para centro. Es más lejos, sí, por lo menos un par de metros más atrás. Y además en posición más oblicua al pórtico de Martín Silva. Fue recto en el momento del gol. Aquí hay que ver si buscan el centro porque la distancia es muy importante. Le va a pegar Vera. Comprando pasaje con tu tarjeta Visión en todas las agencias y aerolíneas del país. Ganas premios directos. Comunícate al 414-3000 Visión Banco. En El Sol Seguros, cuidar y cumplir con nuestros seguros es lo más importante. Comunícate al 236-3000 El Sol Seguros. Finalmente Martínez se encarga de la ejecución. 13 la barrera, pero me parece va a lanzar el centro. Vino la pelota arriba. Barbosa de cabeza. Saca como puede. Intenta Walter Cabrera. Despeja Piris para el Humarilo. Vení a Urasur y conocer el gran potencial que tenés cumplir tus sueños. Ser un gran profesional en Urasur, el poder de crecer. En Slot el Sol Online te registras con el código Rubín. Ganas 15 jugadas gratis en el Happy Eight Habanero. Y un bono de 200.000 guaraníes. Slot el Sol Online. Gómez o al piso, hubo falta, el árbitro deja correr, la pelota le va quedando a Néstor Jiménez, Jiménez sobre la zona izquierda, apunta Jiménez, vuelve a retroceder, no traiciona su estilo, Libertad que va saliendo de manera lenta desde el fondo con Barbosa. Decidí minister certeza Exigimpa con más de 40 años llevando energía al país. Hace más de 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar donde te sentís a gusto. Casa Grutter guiando tu economía desde 1981. González, Enzo pisó el área, no pudo rematar, protegió bien esa acción Benítez cuando iba González. Y sintió el rigor de la marca González porque voló por los carteles de publicidad. Es chiquitito, ligerito, apenas le puso el cuerpo sin infracción. De manera legal lo cruzó Hugo Benítez y lo terminó mandando a volar contra los carteles. Casi antes le hacen penal. Está intentando Libertad. El tema es que tiene que ser muy puntilloso en el toque, tiene que ganar en precisión. Es un equipo que está corriendo, que está presionando, que está mordiendo en la mitad de la cancha. Un desgaste fantástico el que hace Ameliano. Por ahora le sirve, le alcanza, gana 2-1. El tema es ver la respuesta que tiene para la complementaria. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica Jorge. Ameliano 2, Libertad 1. Seguro que le conviene seguro ese Chaco. Monumental. Está perdiendo el puntero del campeonato que busca el empate. La pelota le va quedando a Néstor Jiménez. Se mete Enzo González. Pica sobre la izquierda. Lo cerca. Lo tiene a Sanabria. Enzo gesticula. Metió la diagonal. Perdió tiempo. Insiste Libertad. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Volvió la promo más imparable de Energy por cargas desde 100.000 guaraníes. Participó del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Ingresa a energygas.com.pinega. Se cierra bien Ameliano. Tras Barbosa tiene el control de la pelota cerca del área con Luis Cardoso. La pelota le va quedando ahora Diego Gómez. Gómez por la derecha. Busca meterse por el medio. Buen pase para Villalba. Colocó centro para atacar. Vino Balbuena. Balbuena termina sacando con la pierna derecha. Va a insistir Campuzano. Va a Libertad por el empate. Le queda Villalba a la cabecera del área. Centro. Tiro de esquina para Libertad. Tu piel electrodomésticos, la gente sabe. Algo Balbuena al arco de Ameliano. Le va a pegar Villalba. Prendete a nuestra próxima feria de mirada televisada mañana a las 18:30 horas por Copa TV El Corral S.A. La mejor opción para instalar su industria de depósito fábrica, urbanización, centro industrial de Villatones 2. Comunicate al 437.000 Paraguay Inmobiliaria S.A. Centro de Villalba, saca Sarkis, rebote Gómez, tira, pasó lejos. Lejos del arco de Balbuena que queda en el piso, tiro de portería para Ameliano. Explotó la doble chance, el cartón número 555-212 se ganó 150 millones. El próximo ganador puede ser vos. Penicinetech por Emoy. Copa, producto de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos Copa, el sabor de la familia. Lo van a asistir a Junior Balbuena, arquero de Ameliano que está tendido en el piso de momento. Pausa, gana Ameliano 2-1. Cantabrias, expertos en pisos cerámicos, 60 modelos, una oferta permanente. Comunicate al 0972-55-53-33. Cantabria S.A. En Comecipar solicita crédito de vehículos usados hasta 60 meses de plazo, 15% de interés. Ingresa a comecipar.com.pinega. Nervioso San Martín por esta situación, lo van a asistir, va a ingresar la sanidad de Ameliano para verlo Balbuena. Y le hace el gesto a Solma Quiñones como diciendo, ¿y qué querés? Si pide asistencia al arquero, tenés que parar. Después, en todo caso, se debe adicionar lo que corresponde, pero no puede el árbitro hacer caso omiso y hacer que continúe el fútbol más allá de que entienda la gente de Libertad
de que esto de Balbuena es simplemente para ir quemando minutos. Gana bien Ameliano, esa es la realidad. En un primer tiempo que no dio respiro, en un primer tiempo atractivo lo que vinimos a ver, con errores, con imprecisiones, pero en cuanto a la búsqueda de la intención, a lo que los dos proponen, realmente será el primer tiempo, el partido que venimos a ver, digo, en cuanto a la propuesta, por ahora con ventaja para Ameliano. Hay pausa en el piso, Balbuena, arquero de Ameliano. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperamos la confianza. Llegó a recuperar la Z hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la Z hombre calidad Fopasa. Te va recuperando Balbuena, va a continuar el fútbol, la salida con Benítez para el equipo de Ameliano. Llegó la hamburguesa que esperabas, prueba la nueva Dupisa, hamburguesa, su pizza tan real como vos. Shell baja sus precios de 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con la mejor calidad, precios bajos, calidad Shell. El pelotazo largo del arquero Balbuena, mitad de terreno, se muestra allí recibiéndole Federico Gómez para Libertad. Quiere el empate antes que culmine la primera etapa. El Gumarielo pica Villalba. Martínez en la marca, saque de costado en campo rival para Libertad. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios estudios médicos, el mejor precio en Rapidoc, comunicate al 729-3030 Rapidoc Clínicas Médicas. ¿Sabías que con Kenton tenemos servicios oficiales más repuesto, más olor de repente? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Se va mostrando en campo rival Sanabria, jugando para Campuzano, con Barbosa para Luis Cardoso y el control de la pelota. Va a volver a comenzar desde el fondo porque retrocede con Martín Silva. Los calzados Michelin están probados para rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa S.A. Mili Empeño, venta, arreglo, se cuya su tamaño, mejor cotización. Sarmiento Casi, profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. En el inicio de la etapa complementaria de la división intermedia, Jorge Jiménez abre la cuenta. Santaní le gana por ahora 1-0 a tirar gol de Jorge Jiménez para Santaní. Universidad San Lorenzo, te ofrece carreras secretas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho de las carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Carga Supra 95 aditivada más octano, mejor precio con su fórmula tecnomolecular. Supra 95 aditivada con petrol. ¡Vamos! La pelota le va quedando a Cabrera, levantándole Federico sobre Sarki, buscando por arriba. Doldán intenta Richard Torales. El balón le va quedando en el rebote a Enzo González. González con la zurda. Buen pase para Villalba. Corre, atención, el que se mete es Gómez por la derecha. Villalba está solo por la izquierda. No lo vieron, perdió tiempo Gómez. Va a perder la pelota, sí. Ya le sacaron el esférico, va sacando Sarki para Mediano. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido, 45 minutos. Primera etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica Jorge. Seguro que le conviene seguro ese Chaco. Monumental. A ver cuánto adiciona Zulma, 5. Hasta los 50 en la primera etapa. Con Rumbo CCR Seguro tenés un servicio integral, le pones señas para tu vida, rumbo toda la vida con vos. Aso de fútbol, Álamos Borges, Espinosa, la Metrovilla representa Frutos de los Andes. Ahora, qué distinto Libertad de Cerro al de Atlético Mineiro, totalmente impreciso el conjunto de Garnero. El tema es que aquí tiene mérito Ameliano, porque una cosa es que un equipo baje el rendimiento de un partido a otro por déficit propio, simplemente por una cuestión de no estar al nivel que habitualmente muestra, pero aquí tiene mucho que ver Ameliano con lo que le está pasando a Libertad. Claro que se le puede exigir mucho más, que tiene jugadores de jerarquía como para superar el partido, el formato que le presenta el equipo de Humberto García, pero no hay que dejar de lado en absoluto lo que está haciendo Ameliano para generarle un partido incómodo a Libertad. Manotazo de Piris, me parece sobre Sarki en el piso, tiro libre en campo rival, tiro libre para Ameliano. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH y laminados. Llamanos al 450310 y Crystal House. Más de 50 años cristalizando sueños. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, encontrarlas en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Pisamos 46 de la primera parte y Sarkis en el suelo se va reponiendo, tiro libre para Ameliano. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, dejarlos como nuevos, sellar para proteger, asesorate al 289-6000, tu casa con sí que queda bien. Farmacias Catedral, llega hasta vos, realiza tu pedido al C27, si te viene Farmacia Catedral, vamos, cuidarte. Santaní le va ganando 1-0 a tiro fecha 2 de la intermedia. Con cubiertas Gumo Tire, tenés 150 días de garantía especial contra todo tipo de daño accidental, maneja tranquilo con cubiertas Gumo Tire. En el ahorrazo encontrás todo lo que buscas, precio mayorista, y gran variedad solo en el ahorrazo. Se va recuperando Sarkis, ahora sí vendrá el tiro libre, lo va a hacer Benítez, no va ningún central. Eso significa que van a jugar en cortos, tiro libre para Ameliano. Super Espuma se renueva para seguir brindando bienestar y confort a través de descanso. Super Espuma, vivimos despierto. Ahora Chevrolet con sus modelos de Joy y New Onix y tienen precios increíbles. Ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. González y el tiro libre, pelota arriba para Sarkis, saca la defensa por intermedio de Piris, rebote para Gómez. ¿Dónde va a colocar? No está nadie. Gómez aplica el freno, descarga para Enzo González, pica Villalba por la izquierda, a ver si lo ven. Pelota para Sanabria, deja correr con Néstor Jiménez, pica Villalba, balón para Héctor Villalba, el mano a mano con Martínez, está cargando el equipo liberteño que quiere el empate. La pelota le queda a Sanabria, perdió
perdió el esférico. Saca Benítez para el equipo de Ameliano. Si querés dinero al instante en efectivo, venía a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para entender la solución que más te conviene. Llámanos al 421-566 y Casa Rosada. Carnes Campo Nuevo, la Gran Asunción, sobre Laguna Grande y Canedés. Escribinos al 0986-609-66. Carnes Campo Nuevo, el sabor que nunca cambia. Tacuara Cardoso dentro del área, saca bien Ángel Martínez, la pelota en el rebote sobre Julio Doldán, aguanta, marca Luis Cardoso, Piris retrocede, recupera, le queda Martín Silva, otra vez Libertad buscando el empate. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, la llevar ama como vos. Venía Brizo y le aprovechó los mejores precios del país en todos los productos sin entrega ni sin ingresa a brizo.com.pirega. Pelotazo largo para Tacuara Cardoso, golpea de cabeza con Enzo González, atento el arquero, Valbuena va recogiendo el esférico, habrá salida para Mediano. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a FIMAIFlores.com. Regalamos regala Fema y Flores. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.pirega. Ahora son partidos muy disputados en la mitad de la cancha porque nos quedamos casi sin situaciones de gol después del 2-1 de Freddy Vera. Cuesta encontrar, Ameliano casi no llegó después de esa chance que aprovechó muy bien desde el punto del penal el número 11 Freddy Vera. Y a Libertad le ha costado, hay un remate de Gómez que pasa hacia el palo derecho, ni tan lejos ni tan cerca, un remate que en definitiva no le generó demasiadas complicaciones a Valbuena. Y después un centro de Tito Villalba que se desvía en el camino y que exige el manotazo del arquero para mandar al córner, pero situaciones bien elaboradas, de peligro de gol, la verdad muy poco. Mucha fricción en la mitad de la cancha porque es el partido que vino a proponer a Ameliano para no dejarle espacios al Gumarelo. Pisamos 49, va ganando Ameliano 2-1. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San Isidro y Clau, con los compañeros sobre estos grandes proyectos y construcciones. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos. La mejor atención, calidad, dos estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Se está yendo la primera etapa aquí en el Manuel Ferreira. Fecha 11 del campeonato. Va a sacar a Valbuena. Salida para el equipo de Ameliano. Vení a Arimark y arma tu combo con tu tarjeta. Si te obtienes tanto 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Arimark, lo que la fábrica no te dio. Cerámica Teguá, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Teguá. Ventas al 607-151. Cerámica Teguá, 100% pasión. El pelotazo largo de Valbuena, señores. El juez ya mira su cronómetro. Le va quedando Freddy Vera jugando mitad de terreno. Se muestra con la pelota Doldán. Perdió el esférico. Otra vez Libertad en ataque con Tacuara Cardoso. Descargando fútbol ahora para Sanabria. Quien se muestra para recibir el pase. Va picando Jiménez. Sanabria perdió tiempo. No la pelota. Barbosa. Y la salida Gumarela. Motocultura es su cuerda, herramienta ideal para la agricultura en su campo. Encontrarlos en Checopre, su red de distribuidores en todo el país. Y somos sus cuerda. Con tus tarjetas de la Caja Mutual los lunes tenés 25% de descuento directo en Farma Oliva. Comunicate al 218-4000. Caja Mutual. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica Jorge. Para el equipo de Libertad. Seguro que le conviene seguros de Chaco. Monumental. Tacuara bajó bien la pelota. Puede estar el empate. Atento el arquero. Atento el arquero. Valbuena de todas maneras. Jugada anulada. Posición adelantada. Tiro libre para Ameliano. Se va a la primera etapa. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. En Electroban volvimos con 2 cuotas de regalo TV Spiro ahora solo. 16 cuotas de 226.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.pirega. Señores, no hay tiempo final. Final de la primera etapa. Gran partido hasta el momento el que nos ofrecieron Ameliano Libertad. Fecha 11 del torneo. Por ahora Ameliano 2, Libertad 1. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Fabián Sanabria en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puyupe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Subayala 759. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. Final de una primera etapa que no defraudó, esa es la realidad. Después, obviamente, entramos en el capítulo de la cuestión técnica, táctica, de los errores de un equipo que cayó en la imprecisión, como le pasó a Libertad, que eso hizo que tenga una imagen muy distinta de compromisos anteriores. Pero en cuanto a la intensidad, a la búsqueda, al intento, a las ganas, ha sido un primer tiempo muy, pero muy interesante, agradable, casi no dio respiro. En ningún momento el partido tuvo baches de esos que genera cierto aburrimiento, cierta distracción. Fue un primer tiempo como para estar atentos permanentemente. Y eso hace muy atractivo a un partido de fútbol, cuando la búsqueda viene por ambos lados. Claro, cada uno a su manera, cada uno a su estilo. No podemos pretender que Ameliano juegue como lo hace Libertad. Y obviamente a Libertad le podemos exigir que juegue mucho mejor de lo que lo ha hecho en esta primera etapa. Pero aquí se conjugan
Dos cuestiones para entender del por qué esta victoria de Ameliano, esta derrota de Libertad, dependiendo del punto de vista con el que se observe, porque podemos enfatizar del lado gumarelo la cuestión de la imprecisión de no haber sido un equipo que en la mitad de la cancha haya generado supremacía futbolística, como sí lo ha hecho en otras presentaciones, basamentando en eso su rendimiento, los resultados positivos, en una mitad de cancha que suele tener un nivel altísimo, con la presencia firme de Campuzano, con el buen trabajo y la movilidad, además del buen manejo de pelota de Gómez, de Sanabria en los últimos partidos, que se ganó su lugar tras la lesión de Ernesto Caballero, y ni hablar lo que aportan los hombres por fuera, el caso de Tito Villalba, el caso de González, si traemos a colación el partido contra Cerro Porteño y lo que fue el rendimiento del chico Enzo González en ese compromiso, o lo que hace habitualmente Melgarejo, me refiero al esquema y a lo que suele plantear Libertad. Hoy fue un equipo distinto, hoy fue un equipo al que le costó mucho más, fue un equipo que a diferencia de otros partidos le costó generar ocasiones de gol. Hemos hablado en muchas oportunidades, en los partidos de Libertad, en las programaciones, opinando, debatiendo sobre lo que hace el gumarelo, y hemos escuchado a los propios protagonistas hablar de un equipo de Libertad generando muchas ocasiones de gol, pero no siendo tan contundente. Por ejemplo, le pasó contra General Caballero, ganó, pero ganó 1-0 sufriendo, o más que sufriendo, digo, no cerrando temprano el partido. Y le pasó contra Tacuarí, dos partidos que valen como ejemplo, en donde ganó 1-0, pero allí sí sufrió, generó un montón de situaciones, lo había hecho figura a Carlos Servín, pero hoy fue muy distinto todo para Libertad en esta primera etapa. Fue un equipo que las pocas veces que le llegaron le generaron ocasiones de peligro y le terminaron marcando. Allí una diferencia, porque hay algo que remarcábamos en la previa de este partido, que después de la única derrota que sufrió Libertad en lo que va de la temporada, el 2-1 ante Olimpia, no había recibido goles en sus partidos siguientes. Le ganó 1-0 a General Caballero, le hizo 5-0 a Cerro, le ganó a Mineiro 1-0 en su debut en Copa Libertadores de América. Y sin embargo hoy se dio allí ya la primera diferencia. El equipo que tuvo enfrente aprovechó las ocasiones que se le presentó. Un tiro libre, penal, me dirán jugadas de pelota quieta, jugadas evitables, sí, pero la cuestión es que el rival supo capitalizar. Y sobre todo para un equipo que llega sin ser el candidato a quedarse con el partido, aprovechar al máximo esas ocasiones es demasiado importante, es fundamental. Y eso tuvo a favor a Ameliano, eso le pasó en contra a Libertad. Lo siguiente es el hecho de sí tener la pelota mucho más tiempo, poder administrar el balón, pero no encontrar espacios, no encontrar la posibilidad de encontrar la precisión, de encontrar los espacios para explotar de mejor forma esa posesión de balón. Y eso hizo que, salvo la jugada del gol, Tacuara no sea bien alimentado. Y eso hizo que, salvo la jugada del gol, que Tito Villalba no tenga la claridad necesaria. La marca escalonada, pegajosa, incómoda de este equipo de Ameliano hizo que Libertad caiga permanente. Escalonada, pegajosa, incómoda de este equipo de Ameliano hizo que Libertad caiga permanentemente en los errores. Esos errores generan nerviosismo a un conjunto de Libertad que definitivamente no encontró el camino. No encontró el camino por un buen andar de Ameliano. No le pidamos a Ameliano que nos llene la vista de buen fútbol, de juego de alto vuelo, de alto nivel, pero sí sabemos que en la mayoría de las ocasiones cuando está Ameliano de por medio en un partido, nos vamos a encontrar con un equipo incómodo, con un equipo que físicamente te va a desgastar, que te va a cubrir en los espacios, y que si le das la posibilidad de que pueda explotar algún hueco que dejas en defensa, te puede hacer daño, porque tiene jugadores con esas características. Entonces allí estuvo la gran diferencia. Uno puede decir, pucha, lo que es el fútbol, ¿no? Libertad le hizo 5 a Cerro Porteño, le hizo 5 en un tiempo a Cerro Porteño, y ahora está cayendo contra Ameliano. Claro, primero partamos de la base de algo que
se dice siempre que tiene toda la razón del mundo, que marca la realidad de este deporte, que el fútbol no tiene lógica. Pero después también hay que hablar de situaciones muy puntuales. Cerro se equivocó mucho en ese partido. Hablo de errores individuales. Pudo aprovechar Libertad. Acomodó el partido a su favor. Y Cerro, con un esquema similar, ojo, no estoy comparando a los jugadores, estoy hablando del esquema. 2 jugadores de buen manejo de pelota por fuera, Carrizo y Aquino. Solo 2 de marca, ¿no? Big Wilder Viera y Lucena. Y 2 puntas. Y uno dice, claro que va a sufrir contra un equipo contra Libertad, pero va a sufrir si no hay concentración, si no hay justeza en la marca, si no hay rigurosidad en el sacrificio, en la solidaridad que se requiere para cubrir los espacios cuando el rival tiene la pelota, cuando un rival de peso, de jerarquía tiene la pelota. ¿Por qué comparo? Porque uno mira lo que es Ameliano del medio para arriba y tiene un esquema similar. Insisto, no estoy comparando jugadores. Freddy Vera, Sarkis por los costados. No le pidamos marca. No le pidamos que tengan la capacidad de recuperación en la pelota. 2 volantes, Saracho, Torales. 2 hombres en punta, Richard, Torales y Doldán. La diferencia estuvo en la concentración, en no cometer errores, en ir al cierre, en cada vez que un jugador de Libertad tenía la pelota, tener 2 encima, anticipar los pases, cortar las intenciones de Libertad, tener un delantero como Richard Torales que hizo un sacrificio terrible. Uno puede decir, el delantero está para generar ocasiones de gol, para marcar goles. Sí, perfecto, tuvo una Torales, que anticipó, cortó, remató, la pelota se desvió, tapó Silva. Fue momento previo al tiro libre del primer gol. Pero después, ¿cómo no valorar lo que corrió Torales? Cuando Libertad tenía la pelota, retrocedía, se ubicaba cerca de Saracho y de Silvio Torales. Estoy hablando de Richard, del delantero. Y hacía un trabajo generoso, notable. El retroceso de Vera, que tal vez no va a tener la condición para recuperar una pelota, para hacer el trabajo que habitualmente hace un volante central de oficio. Pero lo que corrió este equipo en el primer tiempo es para ponerse de pie, para aplaudir, para valorar, para destacar, y lo incómodo que le resultó a Libertad. Libertad que le fue buscando la vuelta, arrancó con Sanabria, Campuzano, Gómez, así parados. Campuzano siempre fijo sobre la línea de 4 defensores, Sanabria y Gómez a la derecha y a la izquierda respectivamente, Tito Villalba abierto a la derecha, Enzo González abierto a la izquierda y Tacuara bien en punta. Y le tuvo que ir buscando la vuelta y no la encontró. Garnero, que después fue expulsado con San Martín en la conducción, lo pasó a Tito Villalba a la izquierda, lo pasó a González a la derecha, lo acomodó en algún momento a Sanabria a la izquierda, Gómez a la derecha, pero no hay manera de no valorar lo que ha hecho Ameliano, más allá de encontrar déficit en lo que hoy hizo Libertad comparando a otros partidos. Y por supuesto la importancia de ponerse en ventaja rápido, de ponerse en ventaja temprano y de no amilanarse, de no achicarse cuando Libertad lo empató muy rápido, porque así sucedieron las cosas. Minuto 8 del primer tiempo, qué golazo de Freddy Vera. A mí me dio la sensación que toca esa pelota Saracho. Lo dije en el comentario del gol, toquecito corto, pero después repasando la imagen me parece que ni siquiera llega a mover la pelota Saracho. Sí pasa por sobre el balón y después Freddy Vera le entra con una manera notable a esa pelota. A lo Cristiano Ronaldo, decía yo después, por el gesto técnico. La pelota sube por sobre la muralla y baja peligrosamente al ángulo derecho de Silva. Un verdadero golazo. Vamos a repasar ese gol. Minuto 8 de la primera etapa, en el relato de Jorge Casal, con ese tiro libre fantástico de Freddy Vera. Ameliano se ponía 1-0. Freddy Vera le quiere pegar con la pierna derecha. Atención, está también al lado suyo el capitán Saracho. Va a dar la orden Ojeda. Son 4, 5, 6 en la barrera. Más los 2 futbolistas de Ameliano para tratar de taponar la visual de Silva. Va Freddy Vera, el disparo al arco. ¡Qué golazo hizo! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Ameliano, más
qué gol, un golazo, realmente un poema con la pierna derecha, acarició con el botín derecho el casapeño Freddy Vera, la pelota fue cayendo al ángulo derecho de Martín Silva, buena, no alcanza, Ameliano que venía siendo mejor dentro del campo de juego, lo plasma en el marcador, golazo de Freddy Vera, de tiro libre pasa al frente Ameliano, Ameliano 1, Libertad 0, golazo de Freddy Vera para Ameliano. Fútbol a lo grande. Reaccionó rápido el puntero, porque en el minuto 2 se lo empató Tacuara y fue la única de peligro que verdaderamente generó Libertad, con todo lo que eso implica para el Gumarelo. Salida de Gómez, pelota sobre la izquierda, allí se había instalado Villalba, Cabrera le dio demasiado tiempo para que piense con la pelota en su poder, centro preciso de Tito Villalba al segundo palo, Tacuara bien ubicado, cabezazo al palo derecho, minuto 12 del primer tiempo, lo empataba Libertad, era el 1-1, el gol Gumarelo en el relato de Jorge Casal. Tacuara para el empate, viene Tacuara, vino, gol, 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 gol de Libertad, gol de Libertad, gol de Tacuara, gol de Oscar Tacuara Cardoso con golpe de cabeza, se metió bien por la izquierda, ganando en el mano a mano Héctor Villalba, la floja marca de Cabrera, levantó la cabeza Villalba al centro allí, en la cabecera Velara chica, atropella a Oscar Tacuara Cardoso, define de cabeza por bajo, poste derecho de Balbuena, no alcanza, empata rápidamente el puntero, empata Libertad, empata Oscar Tacuara Cardoso de cabeza, ficha 11 del torneo aquí en el Manuel Ferreira, Ameliano 1, Libertad 1, Oscar Tacuara Cardoso para Libertad. Fútbol a lo grande. Uno decía, lo empató rápido Libertad, esto le va a generar confianza, hay que ver cómo reacciona Ameliano, seguramente va a crecer en su fútbol el Gumarelo, pero pasó todo lo que veníamos diciendo en el comentario. Un Ameliano que en ningún momento se metió atrás, que en ningún momento sintió el impacto, que no se achicó después de esa paridad de Tacuara Cardoso, que anda dulce con los goles, dicho sea de paso, después de haberle marcado 4 a Cerro. Siguió insistiendo Ameliano con su fútbol, recuperando pelotas rápidas, infracción contra Sarkis dentro del área. El árbitro Ojeda primero deja correr la acción, después el VAR a través de Ulises Mereles le marcan la acción, va a revisar la pena máxima y en el minuto 22 Freddy Vera de nuevo se hace cargo de la pelota quieta. Potente al palo derecho engañando a Silva, minuto 22 para la ventaja del conjunto de Humberto García, ventaja que lo resistió, que lo aguantó hasta el cierre de la primera etapa, ventaja con el doblete de Vera que repasamos con el relato de Jorge Casal. Penal para Ameliano, le va a pegar Freddy Vera, vendrá la orden del juez, toma unos 4 o 5 pasos el casapeño que ya hizo un golazo de tiro libre, ahora lo quiere hacer de penal, Ojeda le está invirtiendo algo, a Barbosa también, a Villalba, ahora sí, pita y marca el juez, señores. Va a correr Vera, arco de la zona sur. Atento Silva. Vino o no. Vera punta, vino. Gol, 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 gol. 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 De Ameliano, Ameliano, Ameliano. Otra vez Freddy. Otra vez Vera. Freddy, Freddy, Freddy Vera. Esta vez de penal. Disparo colocado a media altura, poste derecho de Martín Silva, que se inclina al lado opuesto, al lado zurdo. Ameliano vuelve a pasar al frente. Ameliano y el segundo de Freddy Vera. Ameliano 2, Libertad 1, Freddy Vera para Ameliano. Fútbol a lo grande. Luego ya no tuvimos casi situaciones de gol. Claro, Ameliano hizo su partido de cerrar espacios, de evitar que Libertad pueda hacer su juego. Un remate de Gómez que pasó hacia el palo derecho, después no mucho más. Lo gana Ameliano haciendo méritos con su juego, con su manera de siempre complicarle a los equipos que llegan como candidatos. Un segundo tiempo nos espera, seguramente con muchas cuestiones que van a despertar en Libertad, digo, porque va a salir a buscar, porque tendrá que encarar de manera distinta. Lo gana Ameliano, lo gana bien 2-1.
Señores, va a comenzar el segundo tiempo. Mueve Libertad, arrancó la etapa complementaria. Monumental. Relata Jorge Casal. Cargando Tacuara Cardoso, atención, la pelota le va quedando dentro del área, busca, no puede Villalba, estamos con la información. Con personal flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Cambio en Libertad, Melgarejo. Lorenzo Melgarejo, camiseta 10. Se retiró Enzo González. Hasta aquí el único cambio en Libertad. Falta de Néstor Jiménez, cómo le complica. Freddy Vera al fondo de Libertad, tarjeta amarilla para Néstor Jiménez, tiro libre para Meliano. Pechugón te ofrece pecho nuggets, pecho miles, pecho burgers, preparas a tu gusto. Pechugón paraguayo como vos. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar. Lo cambia todo. Tiro libre que corresponde al equipo de Ameliano en campo enemigo, tendido, Vera en el piso, recordando la amonestación para Néstor Jiménez. En la primera etapa fue expulsado Daniel Gardero, entrenador Gumarelo. Tú lo te propone la urbanización Portal del Sur de la ciudad de Coronel Abogados, 20 minutos de Carmen del Paraná. Seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y movimiento hay móvil. Lo van a asistir a Vera y va Barbosa, enojado con Freddy Vera. Charla con el árbitro, con Ojeda. Se acerca también Saracho para dialogar con Barbosa en el piso. Vera, tiro libre para Meliano. Mañana 19:30 horas Nacional ante Guaireña pitará Mario Díaz de Vivar y en el bar estará Juan Gabriel Benítez. Se va recuperando Vera, se vendrá el tiro libre para Meliano. Luomo presenta su nueva colección naturalmente otoño-invierno 2023. Nuestra ciencia se mantiene Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Centro de materiales, estándar rosa, venta de materiales de construcción general, barrio Primavera Concepción. Se va a cerrar esta primera rueda del campeonato a las 20:30 Guaraní frente a General Caballero Pita Aldo Quiñones en el bar Fernando López. Con tu tarjeta de crédito Banco obtienes 12 cuotas sin intereses en tiendas electrodomésticos y electrónica del país. Ingresa a bancopo.com.virega. No hay asos sin Choriqueso Chorti, el auténtico, el original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizar. Ahora sí, totalmente recuperado Vera. Vendrá el tiro libre. Lo va a hacer Ángel Martínez. Atención con este tiro libre. Vuelve a dilatarse el tiro libre para Meliano. Y el comentario de Fabián Salar es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Puchupe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Subella 1759, llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti la marca número 1 en deportes colectivos. Martínez y el tiro libre, vino centro, pelota arriba, saca Barbosa, rebote, Sarkis, bloquea, saca como puede Campuzano, iba directo al arco. Perdón, o pegó en su propio compañero. ¿Vos sabés qué me pareció eso? Que pegó en su propio compañero, ¿eh? Casi el tercero del equipo de Ameliano Sarkis y el remate entre Campuzano y un compañero suyo bloqueando el disparo. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza en Egeo. Fortín, etiqueta negra, te regala un gigabyte y 3 directos y sorteos. Busca el código secreto bajo las tapas y las instrucciones Fortín. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Vino el gol de Libertad, está. Gol, 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 gol. 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 De Libertad lo empata Sanabria, Lucas Sanabria y un descontrol en el fondo de Ameliano. Cómo se enoja Balbuena. El arquero que le mira a Benítez, a su vez a Saracho. Le reclama a Martínez, lo cierto, lo concreto, que lo aprovecha Tacuara Cardoso bajando de cabeza para Sanabria. El disparo de Lucas de Sanabria con la zurda cruzado. Nada que hacer para el sorprendido Balbuena. Lo empata Libertad. Lo iguala el puntero. Lucas Sanabria, remate cruzado aquí en el Manuel Ferreira. Fecha 11 del campeonato. Ameliano 2, Libertad 2. Monumental. Prohibido pestañear contra equipos como Libertad. Melgarejo volcado a la derecha. Levantó la vista, mandó el centro. La pelota bombeada al área. Y el imán de Tacuara Cardoso. Fueron todos a tratar de incomodar al capitán, al goleador Gumarelo. Este se elevó para pelar esa pelota y se descuidaron sobre el otro carril. Se metió solo Sanabria. Apenas le quedó la pelota, ya tenía decidido qué hacer. Sacó el remate de zurda cruzada abajo al poste izquierdo de Balbuena. Temprano en la complementaria lo empata Libertad. En un pestañeo, en una pequeña duda, en un pequeño desajuste del fondo de Ameliano, lo aprovecha el Guma y empata 2-2. Momento del gol. 3 minutos, segunda etapa. Sigue enojado Balbuena con Martínez, con Benítez. Lo cierto y lo concreto que lo aprovechó Sanabria para la igualdad Gumarela. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza en Egeo. Fortín, etiqueta negra, te regala 1 gigabyte de tener directos y sorteos. Busca el código secreto bajo las tapas y las instrucciones Fortín. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Se anima Libertad que va con todo por el tercero. Pires tiene el control de la pelota, buscándolo Campuzano. Se muestra Cardoso. Luis Cardoso tiene el control de la pelota, frenando la marcha. Retrocede todo con Barbosa. Construye desde el fondo el Gumarela.
Marilo. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Mega Delivery en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Haz tu pedido al 61 61 000 Mega Delivery en Punto Farma. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica. Corte. 2 para Emiliano, 2 para Libertad. Seguro de la comida, seguro de Chaco. Monumental. Pelota de Lucas Sanabria, dejando para Campuzano, mitad de terreno, patio enemigo, sobre la derecha se va mostrando Gómez, atención que pica Piri, solo por la derecha, ganó fondo de cancha, marca Cabrera, Piri, centro para Tacuara, no llegó, si alcanzó Melgarejo, bajó bien para Jiménez, centro, no alcanza Villalba, saca Sarkis, toma un respiro Meliano. Argentina, segunda división, Patronato, rival de Olimpia en Copa Libertadores de visitante. Está empatando ante Defensores de Belgrano, 0-0. Atención, Tacuara dentro del área no llega. Atento, Balbuena para quedarse con esa pelota. Respira Meliano. Asedio constante de Libertad que busca el tercero. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Puff Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria. Puff Energy, calidad, éticos. La pelota le va quedando Doldán. Doldán bajando para Richard Torales. Desplaza con el pecho. Encaró, escapó de la marca de Luis Cardoso. Pero está muy solo en ataque. Vino la marca, mitad de terreno de Campuzano. Juega con Sanabria. Va saliendo Libertad. Tendido Vera. No lo ve el árbitro. Ahora me parece que va a frenar la marcha del fútbol. Va saliendo Meliano. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros o para que disfruten servicios de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Panal Seguros, sentí la confianza. Es la tercera vez que cae en el partido Freddy Vera y ahora me parece que ya no continúa Fabián. Sí, es que es un jugador que invita a llegarle con mucha rigurosidad en la marca. Es rápido, es hábil, además está con la motivación, hizo 2 goles. Lo buscan permanentemente tratando de cortar cualquier circuito, cualquier inicio en la carrera. Ahora de nuevo asistencia para él. Hay que ver que es Humberto García, que ahora se volvió a parar. Estaba charlando con su asistente Alcaraz, viendo si ya modifica o si se toma un instante. Está en el piso Freddy Vera de Meliano. Comprando pasaje con tu tarjeta Visión en todas las agencias y aerolíneas del país y ganas premios directos. Comunicate al 414-3000 Visión Banco. En el Sol Seguros cuidar y cumplir con otros unos lo más importante. Comunicate al 236-3000 El Sol Seguros. 2-2 está el partido aquí en el Manuel Ferreira. Vení a Unasur y conoce el gran potencial que tenés cumplir tus sueños. Ser un gran profesional. Unasur, el poder de crecer. En el slot del Sol Online te registras con el código Rubín. Ganas 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de 200.000 guaraníes. Slot del Sol Online. Luego de este partido, señores, Guaraní General Caballero con Diego Iván Rubín, con Francisco López, todos los compañeros para el cierre de la primera rueda del torneo Apertura. Y el comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y Yupuy Quitadol. La salud de un apellido Fleming. Sistema preparado. Sube ya al 759. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti la marca número 1 en deportes colectivos. A ver si continúa o no Vera, porque García mira su banco. Me parece que también lo está llamando a Zamudio, que suele ser el reemplazante natural de Freddy Vera. Me parece que va a continuar el Casapeño. Habrá salida para Meliano. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Fortin, etiqueta negra, te regala 1 GB de internet directo en sus sorteos. Busca el código secreto bajo las tablas en las instrucciones Fortin. Pásate ya, salud protegida, obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Julio González no se quiere complicar, retrocede todo con su arquero, con Balbuena, que tiene el control de la pelota ante la presión ejercida por Sanabria. El pelotazo largo con destino de Sarki, busca Torales, Richard baja de cabeza, en campo rival carga Meliano. La pelota le va quedando a Doldán, perdió el esférico, recaltura y sale Cardoso para el equipo Bumarila. Venía Unasur y conocer el gran potencial que tenés cumplir tus sueños. Ser un gran profesional. Unasur, el poder de crecer. Decidí venir a certeza, exigir Paco más de 40 años, llevando energía al país. De poco se jugó esta segunda etapa, muchos futbolistas caídos. Ahora el que va al piso es Melgarejo. De todas maneras se repone rápidamente. Vino el pelotazo para, atención, Doldán es el que se mete, deja para Saracho, fue al piso, no hay falta. Recoge el rebote y va saliendo Campuzano para Libertad. Hace más de 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar donde te sentís a gusto. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Jiménez cerca del área, ataca Libertad, centro para Tacuara, deja correr con Campuzano. No hay mano, es penal, sí señor, penal. Penal para Libertad, que inocente la mano de Silvio de Torales. Increíble lo de Silvio Torales, el árbitro estaba cerca, pita. La mano de Silvio Torales es penal para Libertad, Fabián. Fue a buscar de cabeza y le erró en el cálculo. Es la sensación que me da, que le erró en el cálculo. Y abre el brazo y termina desviando con el brazo la pelota. Repito, es la sensación que tengo. A la distancia en el golpe de vista o queda de frente, no dudó ningún instante. Marcó la pena máxima. Y sí, qué manera, ¿no? Tanto habíamos destacado en el primer tiempo la concentración, lo bien que estaba Meliano a la hora de marcar, de cerrarle los espacios, de incomodar la Libertad. Un descuido, gol de Sanabria
y ahora esta inocentada de Torales que le da la chance al Hugo Marelo. Ojo que en Libertad lo veo con dificultad a Sanabria. En este contragolpe no picó, volvió caminando con dificultad. Hay que ver si continúa Lucas Sanabria. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica. Seguro que le compete seguro es Chaco. Monumental. Pero hay penal para el Humarelo que tiene la magnífica chance de pasar al frente. Le va a pegar Oscar Tacuara Cardoso. Con la sur de arco de la zona sur, señores. Tacuara retrocede unos pasos. Vendrá la orden de Ojeda. Están revisando, ¿eh? Por eso está parado allí. Sí, le está indicando algo desde el VAR. Ulises Mereles. Por ahora hay revisión. Prendete en la próxima feria de invernal televisada mañana a las 18:30 por Copa TV, el Corral S.A. Confío la promo más imparable de Energy por cargas desde 100.000 guaraníes. Participa el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Ingresa a energigas.com.pidega. Eso significa para Mereles no hay penal entonces, Si es que él lo está indicando algo a Ojeda. Claro, tiene que quitarse toda la duda. Yo veo el brazo abierto de Torales. Después, por ahí vimos otra cosa y obviamente los compañeros nos van a respaldar, pero el gesto que hace, a mí me da la sensación de que no le termina dando con la cabeza y con el brazo desvía. Pero si hay un roce primero con la cabeza, también es algo que seguramente pueden analizar, por eso esta demora. Estamos esperando. La mejor opción para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Explotó la doble chance. El cartón número 555-212 se ganó 150 millones de guaraníes. El próximo ganador puede ser vos, Felicidade Chef Paramoy. Estamos esperando la determinación de David Ojeda. A ver, aquí vemos y pega primeramente en el brazo de Torales. Qué bueno. A ver qué determinación toma Ojeda y es penal. Señores, le va a pegar Tacuara. Tacuara Cardoso. Y la magnífica chance de darle ventaja a Libertad. Por primera vez en el partido, porque arrancó perdiendo. Lo había empatado justamente Tacuara. Después el desnivel de Vera. El empate de Sanabria. Ahora, ¿vendrá o no Tacuara? ¿Vendrá o no Oscar Tacuara Cardoso? Va el capitán. Apunta al 7 el disparo. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Libertad de Oscar Tacuara Cardoso. Le quemó la nave, el arco. A Balbuena que lo aguantó hasta donde pudo. Remata a media altura. Al techo, poste izquierdo. Allí fue Balbuena. Era imposible desactivar esa bomba. Oscar Tacuara Cardoso. Y el tercero para Libertad. El segundo de su cosecha en este partido. El desnivel para el puntero. Para el Humarelo. Para Libertad. Fecha 11 de la apertura aquí en el Manuel Ferreira. Ameliano 2, Libertad 3, Oscar Tacuara Cardoso de penal. Monumental. Una mínima desconcentración, un pequeño error y se paga caro contra Libertad. El descuido para el empate transitorio de Sanabria. Y aquí esta mala cobertura de Torales en el retroceso a la mano. Se demoró porque hubo revisión, se quisieron quitar todas las dudas desde el VAR. Tacuara Cardoso, una vez que el árbitro ya tenía la determinación con la indicación también de Mereles frente al monitor, se hizo cargo. Tremendo impacto a la pelota. Fue dando pasitos cortitos, amagando Tacuara. Cuando llegó, sacó un zurdazo, le rompió el arco. A Balbuena, fuerte, más al poste izquierdo, cerca del ángulo, arriba imposible para el golero. Tacuara, que viene de hacerle 4 a Cerro, marca su doblete, lo da vuelta al puntero, lo da vuelta a Libertad, gana 3-2. Momento del gol. 12 minutos, segunda etapa. Muy bien, señores. Va Villalba por el cuarto. Vino. Poste. Pelota al poste derecho. ¿Qué le pasó a Cabrera? Se desconcentró, le ganó la carrera Villalba y desperdicia Libertad, Fabián. Le pasó como una luz, le pasó como un rayo a Cabrera, que cuando giró como para reacomodarse ya no pudo controlar la carrera de Tito Villalba. Encaró, le pegó cruzado como un rayo a Cabrera, que cuando giró como para reacomodarse ya no pudo controlar la carrera de Tito Villalba. Encaró, le pegó cruzado, caprichosamente el palo derecho le dijo que no. Estaba el cuarto de Libertad, el mismo desgaste físico del primer tiempo, le está pasando factura, pequeños errores que Libertad no está aprovechando. Estamos con información. Con personal flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. 2 cambios en Ameliano, camiseta 17 Alejandro Zamudio y camiseta 18 Luis Ortiz. Se fueron Freddy Vera y Julio Doldán en el equipo de Humberto García.
Hablando de irse, se está yendo del partido Ameliano, desconcentrado el equipo de García. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos. Segunda etapa y estilo campo, tu parrilla preferida indica. Jorge. 2 para Ameliano, 3 para Libertad. Seguro que el campeón seguro es Chaco. Monumental. Y pica Villano para Gómez, vino el cuarto, está sí, en la línea, en la línea Ángel Martínez. ¿Qué le pasa a Ameliano? Desconcentrado, Martínez salvó el disparo de Gómez, parecía que iba adentro y sí salvó increíblemente el conjunto de Ameliano. De vuelta así Fabián. Qué corrida la de el jugador de Libertad sobre el perfil derecho para meter esa pelota al área. Y cuando llega para definir Gómez, toquecito suave sobre Balbuena y allí en el retroceso Martínez. Se arroja por esa pelota para desviar, para salvar lo que pudo haber sido cuarto. Lo que no generó en el primer tiempo Libertad, tuvo en el segundo tiempo de sobra. El empate, el penal para el 3-2, el remate de Tito Villalba al palo y esta de Gómez que casi se convierte en gol y terminó salvando Martínez. Gana Libertad 3-2. Torneo intermedia, fecha número 12, minuto 46 de la etapa complementaria. Sigue el triunfo de Santaní, 1-0 ante Tira. Estilo libre para el Humanelo. Llegó a recuperar la acetambre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recuperar la acetambre calidad Fopasa. Llegó la hamburguesa que esperabas. Por valor nuevo, tu pizza hamburguesa, su pizza tan real como vos. En su terreno, tiro libre que corresponde a Libertad. Va a sacar Martín Silva. Como producto, la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lactoscope, el sabor de la familia. Cantabrias, expertos en pisos cerámicos, 60 modelos en oferta permanente. Comunicate al 0972 55 53 33. Cantabria S.A. Va corriendo Lorenzo Melgarejo, vino la marca en el fondo de Ángel Martínez. Mitad Betorrino se muestra con el esférico recuperando Richard Torales para Ameliano. Otra vez recaptura Gómez para el conjunto de Libertad. Deja para Campuzano, para atrás con Piris, buscando la salida del equipo Gumanelo. En Comecipar, solicita el crédito de vehículos usados hasta 60 meses de plazo, 15% de interés. Ingresa a comecipar.com.pinega. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. El vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Error de Tacuara Cardoso y lo quiere aprovechar Zamudio en el contragolpe. Ataca, eludió la marca de Campuzano. Centro, vino el empate. No pudo Richard Torales, tampoco Ortiz. Posición adelantada, banderina arriba. En posición adelantada estaba Richard Torales, todo anulado. Tiro libre para Libertad. Y el comentario de Fabián Sanar es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues chupe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago su Pellalo, el 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti la marca número 1 en deportes y colectivos. Mañana arranca el hexagonal final sudamericano sub-17 Argentina ante Chile. Primer partido, segundo juego Brasil-Venezuela a las 20. Ecuador ante Paraguay. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Fortuna Etiqueta Negra te regala 1 GB de tener directos y sorteos. Busca el código secreto bajo las tapas y las instrucciones Fortin. Pásate ya, salud protegida, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Luis Cardoso para Oscar Tacuara Cardoso, bajando Tacuara, mitad de terreno para Gómez. Gómez lancha por la izquierda, en campo enemigo, se muestra Néstor Jiménez. Tiene mucho panorama, encaró, colocó centro, deja correr Lorenzo Melgarejo, no entiende la acción Villalba. Lo aprovecha Benítez para despejar desde el fondo de Ameliano. Llegó la hamburguesa que esperabas, probarlo nuevo tu pizza, hamburguesa, su pizza tan real como vos. Shell baja sus precios de 500 por 10 menos por litro en todas sus naftas. Tiene el tanque con la buena calidad, precios bajos, calidad Shell. Se fue tranquilo a vestuario con el 2-1 Ameliano y en este segundo tiempo descontrol absoluto del equipo de García. Ya lo gana Libertad 3-2 aquí en Cancha de Olimpia. Si necesitas consultores médicos porque nuestros estudios médicos son mejor presión de Rapidoco, comunicate al 729-3030 Rapidoco Clínicas Médicas. ¿Sabías que con Kenton tenemos servicios oficiales más repuestos, más valor de repente? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. La pelota mitad de terreno de Silvio Torales. Torales jugando por abajo para Hugo Benítez. Benítez levantando la cabeza, pica solo por la derecha Ángel Martínez. No lo vio Benítez, prefiere jugar pase corto con el capitán Consaracho. Otra vez con Benítez. Va jugando, moviendo, tocando en su terreno Ameliano. Los calzados Michelin están probados por rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa S.A. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas, sobre tamaño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Libertad lo puede aprovechar para liquidar el pleito. Atención, carga Villalba ganando fondo de cancha. Centro, pega en Julio González cerca del banderín. Es lateral para el Gumanelo. Tu electrodomésticos, la gente sabe. Cruzamos 18, gana el Gumanelo 3-2. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras secretas por la ANIAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Carga Supra 95 aditivada más octanos. Mejor precio con su fórmula tecnomolecular Supra 95 aditivada Copetrol. ¡Vamos! Se va metiendo Piris sobre la derecha, dejando la pelota sobre Sanabria. Sanabria otra vez con Piris. De vuelta la pelota se pierde por línea de fondo. Otra vez lateral para Libertad. Con Rumbo, si de seguros tenés un servicio integral, le pones señas para tu vida. Rumbo toda la vida con vos. A Soler Fútbol, Álamos, porque 6 finos a la muestra Bellera presenta Frutos de los Andes. Carga
cargando el Gumarelo, que ya tuvo un par de chances para marcar el cuarto. Desaprovechando el equipo de Garnero, que recordamos fue expulsado en la primera etapa. La pelota de Gómez. Gómez gana a fondo de cancha. Se le termina yendo. Es córner. Sí, señor. Tiro de esquina. Es córner para Libertad. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica Jorge. 2 para Emiliano, 3 para Libertad. Seguro que le conviene seguros de Chaco. Monumental. Le va a pegar Gómez. Busca el cuarto el Gumarelo. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Llegó el yogur con cereales de la Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda de la Pradera, lo mejor en lácteos. Vino centro por parte de Gómez. Termina sacando la defensa, colaborando Zamudio para despejar desde el fondo. Le va quedando la pelota a Jiménez con Martín Silva. Pelotazo largo del arquero. Corre Tacuara Cardoso. Deja botar la pelota dentro del área. Recoge y saca desde el fondo Ángel Martínez para Emiliano. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor, déjalos como nuevos. Señales para proteger su cerate. Al 289, si fin tu casa consigue, queda bien. Farmacias Catedral, llega hasta vos, realiza tu pedido al 627 7000 en Farmacias Catedral. Amamos, cuidarte. Se equivoca Sarkis, le regala la pelota a Gómez. Atención, se muestra Villalba por la derecha. Cerca del área Tacuara Cardoso. Gómez eludió la marca de Benítez. Está el cuarto. Gómez tiene. Afuera, increíble. Afuera. La pelota rosa el poste derecho, Fabián. Resolvió de la manera más sencilla posible Melgarejo. Limpió la jugada con un taco. Cuando parecía incómodo que recibía ese pase de Gómez, golpe de taco, quedó desacomodada la defensa de Emiliano. Le sirvió el gol a Gómez. Salió rápido Balbuena, por eso no se vio muy cómodo en la definición. Libertad está mucho más cerca del cuarto que Emiliano del empate. Estilo de esquina para el Gumarelo. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Otra vez en el piso, Balbuena, arquero de Emiliano. Con cubiertas Kumo Tire, tenés 150 días de garantía especial contra todo tipo de daño accidental. Maneja tranquilo con cubiertas Kumo Tire. En el ahorrazo encontrás tú lo que busca precio mayorista. Se gran variedad solo en el ahorrazo. Mañana arranca la fecha 12, jornada adelante de la apertura en cancha de Trigense 19:30 Nacional Guaireña. Intermedia fecha número 12. Terminó el compromiso. Santaniel le ganó a Terá por 1-0. 4 puntos para el conjunto de San Estanislao. En la punta son la América y San Lorenzo. Exacto, ambos con 6. Se va recuperando de a poco Balbuena en instante el córner para Libertad. Super Espuma se renueva para seguir brindando bienestar y confort a través del descanso. Super Espuma, vivimos despierto. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy y New Onix y tienen precios increíbles. Ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. Recordando que el 12 de octubre y 2 de mayo arranca en instantes 19:45 en el cierre de esta fecha 2 de la intermedia. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Llámanos al 421-566 Casa Rosada. Carnes Campo Novo, Gran Asunción sobre Laguna Grande y Carendés. Quereminos al 0986-609-66. Carnes Campo Novo, el sabor que nunca cambia. Recuperado Balbuena, vendrá el córner de Héctor Villalba sobre el lado izquierdo, arco de la zona sur. O Villalba con la derecha o Sanabria con la zurda. Pase corto, Sanabria colocó centro, pelota bien arriba para Luis Cardoso, bajó de cabeza. Interviene Cabrera, despeja como puede a favor de Emiliano. Dice Control, alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, la Llevarama como vos. Venía a Bristol, aprovechó los mejores precios del país en todos los productos sin entrega inicial. Ingresa a bristol.com.py. Intentó el contragolpe Richard Torales, perdió la pelota Zamudio, la pelota, el esférico en el rebote le queda a Gómez. Gómez levanta centro cerca del área. La marca en el fondo por parte de Julio González. Va a recuperar Sanabria para Libertad. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalar a su persona especial. Ingresa a FeMainFlores.com. Regalamos regala Femay Flores. La Plata en Peñas es la primera casa en Peñas del país con certificación internacional. ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Ojo que Libertad está desaprovechando y Emiliano puede volver a despertarse en el partido, pero se equivoca aquí. Se equivoca el capitán Torales. ¿Qué le pasa a Emiliano? Impreciso. Dormido en este segundo tiempo, Fabián. Se quedó, ya no tiene la respuesta física del primer tiempo. Y allí se explica esta situación. Prepara 2 cambios Humberto García. Con esto va a terminar quemando su cupo. Camiseta 15 para Aníbal Vega, el delantero, el ex Palmeiras en su momento. Y camiseta número 10 para Marcelo Estigarribia, los cambios que se vienen, los últimos 2 en el equipo de Humberto García. Es pelota para Emiliano. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Sanicel y Claucon, la compañera siempre están en proyectos y construcciones. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos. La mejor atención, aliados, prestaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Pisamos 24 aquí en el Manuel Ferreira. Triunfa por ahora el Gumarelo. Gana Libertad 3-2. Vení a Arimar y arma tu combo con tu tarjeta si te autorizan 20% de descuento, 10 cuotas sin intereses. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Cerámica te voy a su casa para toda la vida desde
del piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua Fintas. Al 600-751 Cerámica Itagua 100% pasión. La pelota de Saracho, capitán de equipo, dejando para Silvio Torales. Frena la marcha, Torales para descargar fútbol sobre la punta derecha con Ángel Martínez. Martínez distribuye bien para Zamudio. Zamudio y el mano a mano con Jiménez. Termina ganándole Libertad. Saca como puede. Pelota cerca del banderín a favor de Ameliano. El servicio de costado en campo enemigo. Informa Personal Flow. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Guaraní confirmado para enfrentar a General Caballero con Popi Muñoz en portería. Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, José Muña y Alexis Cantero. Rodrigo Amarilla, Luis Martínez, Rubén Ríos, Luis Fariña, Néstor Camacho y Federico Santander. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica. Jorge. 2 para Ameliano, 3 para Libertad. Seguro que le conviene seguro ese Chaco. Monumental. Estamos con información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Camiseta 15 para Aníbal Vega. Camiseta 10 para Marcelo Estigarribia. A la cancha ambos para Ameliano se retiraron Walter Cabrera y Silvio Torales. Los últimos cambios en el equipo de Humberto García. Sale Villalba para el equipo liberteño. Motocultura es Suscuarna, la herramienta ideal para la agricultura en su campo. Encontrarlos en Chacomares, su red de distribuidores en todo el país. Y somos Suscuarna. Con tus tarjetas de la Caja Mutual, los lunes tenés 25% de descuento directo. Carga Libertad, puede estar el gol. Gómez tiene vino. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De libertad del puntero. Gol del Gumarelo, gol de Diego, gol de Gómez. Diego Gómez marca el cuarto de Libertad. Lo buscó en todo el segundo tiempo. Tuvo un par de chances antes Gómez. Ahora corrida fantástica de Villalba lanzando el centro. Rebote le queda a Gómez en la carrera. Disparo por abajo. Nada que hacer para Junior Balbuena. Gómez se lo dedicó el gol a alguien. Con un gesto de silencio se gana la tarjeta amarilla. Lo cierto es que Libertad aumenta, amplía. Aquí en el Manuel Ferreira, fecha 11 de la apertura. Ameliano 2, Libertad 4. Diego Gómez para el Gumarelo. Monumental. Reacción a la Libertad. Reacción con fútbol, con contundencia. Reacción con lo que veníamos observando anteriormente de Libertad. Muy distinto a lo que presentó en la primera etapa. Salió a llevárselo por delante Ameliano, que no pudo contener la fortaleza, la presencia con buen fútbol del conjunto repollero. Otra vez la carga, la pelota cruzada al área, el despeje no es bueno, la cobertura no ha sido de buena manera, como ocurrió en cada ataque del repollero por parte de Ameliano en este segundo tiempo. En la zona defensiva no hubo buena respuesta. Atropella a Gómez, le da derechazo abajo al palo derecho. Ahora sí, por fin pudo vencer a Balbuena. Tuvo un par de ocasiones anteriormente que no pudo facturar. Aquí Gómez pone el cuarto. Parece de a poquito sentenciar la historia para que Libertad aumente la ventaja, se quede cómodo en la punta del certamen. Momento del gol. 26 minutos, segunda etapa. Está ganando Libertad cómodamente aquí en Cancha de Olimpia. El comentario de Fabián Sanabria es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puchupe Quitadol. La salud del apellido Fleming. Sistema prepago sube ya al 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Penalti de marca número 1 en deportes colectivos. Va a sacar Martín Silva. Antes me parece que habrá variantes en el conjunto liberteño. Tokio está en tu caso con el pacto de confianza NGO. Fortuna etiqueta negra te regala 1 GB de tener directos y sorteos. Busca el código secreto bajo las tapas y las instrucciones Fortin. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 salud protegida. Estamos con información. Con Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Bueno, los cambios. Camiseta 11 para William Mendieta. Camiseta 19 para Rubén Lescano. Y camiseta 24 para Roque Santa Cruz. Se van Oscar Cardoso, Diego Gómez y Lucas Sanabria. Repito, Roque Santa Cruz, camiseta 24, William Mendieta, camiseta 11, Rubén Lescano, camiseta 19. Se retiran Sanabria, Diego Gómez y Tacuara Cardoso en libertad. Las variantes del puntero del campeonato. Tokio está en tu caso con el pacto de confianza NGO. Fortin etiqueta negra te regala 1 GB de tener directos y sorteos. Busca el código secreto bajo las tapas y las instrucciones Fortin. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 salud protegida. La salida de Libertad con Piris por la derecha en su primer contacto con la pelota. Rubén Lescano tiene el
el esférico en su poder dejando para Campuzano. Campuzano levanta el esférico en campo, en terreno de Ameliano. Allí recupera Marcelo Estigarribia para Ameliano. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. En Electroman volvimos con 2 cuotas de regalo. Te ves ahora solo 16 cuotas, 226.000 guaraníes. Ingresa a electroman.com.py. Libertad juega el jueves de visita ante Guaraníes, así que Gerardo. Exacto, así es. En el Rogelio es el Vieres Casal. Muy bien, va sacando Martínez desde el fondo para Ameliano. Pechugón te ofrece pechinagues, pechumiles y pechuburgues. Preparas a tu gusto. Pechugón paraguayo como vos. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganarlo. Cambia todo. Corre con todo Néstor Jiménez. Libertad va por el quinto. Puede estar porque tiene panorama Lescano. Solo Villalba. Quinto. Vino. Marco Ortiz. Rebote le va quedando a Villalba. Centro para Mendieta. Mendieta recoge. Viene el gol de Melgarejo. El arquero Balbuena se queda con la pelota. A las 20:30 horas será ese partido entre Guaraní y Libertad del próximo día jueves. El árbitro Juan Benítez, VAR Juan López. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica Jorge. Ameliano 2, Libertad 4. Seguro que le conviene, seguro ese Chaco. Monumental. Se fue Tacuara, cambiado, y termina la primera rueda como goleador, acompañando a Marcelo Pérez. Gerardo me va a corregir si estoy equivocado, pero tenía un gol apenas. Y en 2 partidos lo alcanzó a Marcelo Pérez. Tiene 7 Tacuara, 4 a Cerro, 2 hoy. Es así, ¿no? Toda la razón, Fabián, así es. Pérez y Cardoso ambos con 7. Muy bien, ahí están los goleadores del torneo. Va sacando Roque Santa Cruz para Libertad. Pechugón te ofrece pechunagues, pechumiles y pechuburgues. Preparas a tu gusto. Pechugón paraguayo como vos. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganarlo. Cambia todo. La pelota le va quedando a Lorenzo Melgarejo. Libertad constantemente en ataque. Quiere el quinto. Va Melgarejo sobre la zona izquierda. Cerca lo tiene Néstor Jiménez. Perseguido por Zamudio. Pelota de Jiménez. Retrocede todo con Mendieta. Juega en su campo Barbosa para el Lumarilo. Tú lo te propone la urbanización Portal del Sur en la ciudad de Coronel. Abogados 20 minutos de Carmen del Paraná. Seguidas en redes sociales de Inmobiliaria. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y movimiento. ¡Hay móvil! Libertad a la punta del campeonato. Lumarilo le está ganando aquí en Cancha de Olimpia 4-2 a Ameliano. Luomo presenta su colección naturalmente otoño-invierno 2023. Nuestra ciencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Centro de Materiales de Santa Rosa. Venta de materiales de construcción general. Barrio Primavera Concepción. Va picando Piri sobre la punta derecha. Perseguido por el Chelo Estigarribia. Le queda Villalba cerca del área. 3/4 de terreno. Lanza sobre la zona zurda. Allí corre. Se mete Néstor Jiménez. Ubica centro. Melgarejo. Lejos de cabeza. Mal afuera. Tiro de portería para Ameliano. Con tu tarjeta de crédito Banco tenés 12 cuotas sin intereses en tiendas electrodomésticos y electrónica del país. Ingresa a bancapa.com.py. No hay asados sin Choriqueso Chorti. El auténtico original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortiza. Pisamos 32 aquí en Cancha de Olimpia. Gana Libertad 4-2. Mega Delivery en Punto Farma. Hoy tenés el 50% de descuento para productos seleccionados. Hace tu pedido al 61 61 000 Mega Delivery en Punto Farma. Todo momento bueno para disfrutar Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. El buen primer tiempo de Ameliano se quedó totalmente en vestuario. No reacciona el equipo de García. Está cargando de todas maneras, metiéndose por la derecha Vega. Vega pierde la pelota. Va recuperando para Libertad Néstor Jiménez. Le va quedando el rebote Ángel Martínez. Pide mano. No hay mano de Melgarejo que encara, escapa. Falta de Benítez sobre Lorenzo Melgarejo. Tiro libre en campo rival. Tiro libre por izquierda para el Lumarilo. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol calidad éticos. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfruten un servicio de corte de barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber oficial. El miércoles en el Defensores del Chaco a las 18. Luqueño Olimpia en Villa Elisa 20:30 Tacuara Trinidad. Comprando pasaje con tu tarjeta Visión en todas las agencias y aerolíneas del país y ganas premios directos. Comunicate al 414-3000 Visión Banco. En el Sol Seguro cuidar y cumplir con otros unos de lo más importante. Comunicate al 36.000 el Sol Seguros. Inicia el control de la pelota, descargando fútbol sobre la derecha. Aparece Lescano otra vez para Iván Piris. Piris juega por abajo para Campuzano. Ojo que pica Roque, se muestra Melgarejo. La pelota pasa por 2 pies de William Mendieta. Mendieta otra vez con Campuzano. Perdió tiempo, le queda a Lescano. Libertad, busca el quinto. Venía Unosur y conoce el gran potencial que tenés cumplir tus sueños. Ser un gran profesional. Unosur, el poder de crecer. En el slot del Sol Online te registras con el código Robin. Ganas 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero. Y un bono de 200.000 guaraníes. Slot del Sol Online. No pudo Roque, tampoco Melgarejo. Se queda Balbuena con la pelota. Decidí Ministerio Certeza Exigimpa con más de 40 años llevando energía al país. Hace más de 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar donde te sentís a gusto. Casa Grutter guiando tu economía desde 1981. Pelotazo de Balbuena, corre Sarkis, no alcanza, pide una falta Richard Torales, deja seguir Ojeda. La pelota para el Chelo Estigarribia, golpeando de cabeza. Corre, pide falta Vega, el árbitro deja seguir. Balón para Alejandro Zamudio. La marca de Willy Mendieta, el rebote para Jiménez, con Roque Santa Cruz. Se viene Libertad. Llegó
Buller, la nueva marca de motos que te permite más lejos o más rápido. Motos Buller, el poder de tu pasión. Volvió la promo más imparable de Energy por cargas desde 100.000 guaraníes. Participó en sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Ingresa a energicas.com.pirega. ¿Esto está liquidado, Fabián Sanabria? Es que Ameliano no encuentra respuesta. Y uno cada vez que se encuentra con un ataque de Libertad da la sensación de que llega otro gol. Señor Valescano, vino el arquero. El arquero, Lescano encaró, enganchó y le pegó. Sacó el arquero, Balbuena, vuelve a salvarse. Ameliano, tiro de esquina. Tu pie electrodomésticos, la gente sabe. Va a pegar a la pelota Mendieta. Libertad cada vez más cerca del quinto. Prende desde la próxima feria de verdad televisada mañana 18:30 horas por Copa TV, el Corral S.A. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villa 2. Comunícate al 413-7000 Paraguay Inmobiliaria S.A. Mendieta y el tiro de esquina para el conjunto de Gumanilo. Roque, Santa Cruz, Barbosa, Campuzano dentro del área, al igual que Melgarejo. Vino al centro. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De libertad, gol del puntero del campeonato, gol de Lorenzo. Lorenzo Melgarejo de cabeza. Gran centro de Mendieta del lado izquierdo. Atropella a Lorenzo Melgarejo totalmente solo. Nada que hacer el arquero Balbuena, que sigue reclamándole a su defensa. La poca reacción en esta etapa complementaria. Aumenta Libertad, aumenta el puntero. Lorenzo Melgarejo de cabeza. Ficha 11 de la apertura aquí en el Manuel Ferreira. Ameliano 2, Libertad 5. Lorenzo Melgarejo de cabeza para el Gumanilo. Monumental. El verdadero Libertad apareció en el segundo tiempo. Y Ameliano se desinfló, pero notoriamente. La contundencia del Gumarilo, la contundencia de Libertad. Ejecución desde el perfil izquierdo, la pelota al área para que Melgarejo haga el movimiento justo. El gesto técnico, la definición para poner el quinto. Aquí el partido va cerrando su capítulo. Ameliano dio pelea 45 minutos y lo hizo muy bien. Pero Libertad recuperó la memoria, recuperó su nivel y pisa firme la punta del campeonato con otra marcada diferencia, sobre todo en estos segundos 45 minutos de partido. Momento del gol. 35 minutos, segunda etapa. Está ganando, golea Libertad. Libertad le gana a Ameliano, que busca la salida desde el fondo con Benítez. Explotó la doble chance, el cartón número 555-212, se ganó 150 millones de guaraníes. El próximo ganador puede ser vos. Pedís en Eteche Paraguay. COP, producto de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Lácteos COP, el sabor de la familia. Estamos con información. Con personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ingresó Iván Ramírez, sí señor, camiseta 2, Iván Ramírez en Libertad, se retiró Tito Villalba. Ya los cambios tienen que ver también con el cuidado de jugadores pensando en lo que se viene ante Guaraní. Lo sacó a Sanabria, lo sacó a Gómez, lo sacó a Tacuara y ahora Villalba es el otro que se va en el repollero. Construye el ataque Chelo Estigarribia para Ameliano. No contamos el partido con la derrota ante Olimpia, pero 11 goles en 3 partidos para Libertad, 5 ante Ameliano, 5 Cerro y 1 General Caballero. Carga Ameliano, pelota para Richard Torales dentro del área. Interviene Luis Cardoso, le queda a Ramírez, va sacando el zaguero liberteño. El comentario de Fabián Cenar es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puyupe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago sube ya al 759. Llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la marca número 1 en deportes colectivos. La pelota le va quedando a Hugo Benítez, zaguero de Ameliano en campo rival, descargando fútbol. Se va mostrando Aníbal Vega. Ataca el conjunto de Ameliano con Vega. Vega para el Chelo Estigarribia. La pelota le va quedando a Sarkis. Sarkis con Ortiz sobre costado izquierdo cerca del área. Cayó al piso, no hay falta, Ojeda. Le indica Ortiz que se levante. Campuzano recoge el rebote para el Gumanilo. Tokio, estás en tu caso con el pacto de confianza NGO. Fortín, etiqueta negra, te regala 1 GB. Enteré directos y sorteos. Busca el código secreto bajo las tapas y las instrucciones Fortín. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Ya que estábamos hablando de la fecha de adelanto, termina el viernes en Villaliza a las 19. Resistencia ante General Caballero. Cantabrias, expertos en pisos cerámicos, 60 poderes en oferta permanente. Comunicate 0972-55-53-33. Cantabria S.A. En Comisipar, solicita el crédito de vehículos usados hasta 60 meses de plazo, 15% de interés. Ingresa a comisipar.com.pirega. Un 4-1-4-1, ¿no? Con los cambios Libertad. Campuzano fijo por delante de la línea de 4 que hasta aquí no se ha modificado. Iván Ramírez a la derecha como volante, a la izquierda Melgarejo, en el centro Willy Mendieta con el trabajo del mediapunta, del Escano. Se me perdió la punta,
No me miras así, Casal. Y Roque viene en punta. Lescano, Willy, Ramírez y Melgarejo a los costados. Campuzano es el fijo por delante de la línea de 4. Y Roque viene en punta. Puntualizo esto porque uno puede hablar de los cambios, de si es un equipo paralelo, si da descanso. Pero fíjate los nombres. Salvo Lescano, que es juvenil. Después hablamos de Ramírez, Campuzano, Willy Mendieta, Melgarejo y Roque en punta, con todos los cambios que ya hizo el Gumarelo. Está ganando Libertad 5-2. Llegó a recuperar la acetambre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera la acetambre Caldía Fopasa. Llegó la hamburguesa que esperabas. Prueba la nueva Topizza hamburguesa, su pizza tan real como vos. Pisamos 39, gana el Gumarelo 5-2. Shell baja su precio de 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con la mejor calidad, precios bajos, calidad Shell. Si necesitas consultorios micos, laboratorios estudios micos, la mejor presión de Rapidoco, comunicate al 729-3030 Rapidoco, Clínicas Médicas. La pelota le va quedando Barbosa distribuyendo sobre carril izquierdo. Se muestra Melgarejo. Melgarejo pierde la marca a Hugo Benítez. Balón en mitad de terreno para el capitán Saracho. Falta. Llega a destiempo Lescano sobre Saracho. Tiro libre que corresponde al conjunto de Ameliano. Partido que da cierre a la segunda fecha de la intermedia. En marcha en Itagua. Partido entre 2 de octubre y 2 de mayo. Primeros minutos 0-0. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica. Jorge. Ameliano 2, Libertad 5. Seguro que le conviene subirse Chaco. Monumental. Vega juega por abajo, atención, le queda Saracho, Saracho para Zamudio, cabecera del área, ataca Ameliano, quiere el tercero con el disparo. Realmente un tirito. El remate de Zamudio, un regalo. Martín Silva recoge el arquero Gumarilo. ¿Sabías que con Kenton tenemos más servicios oficiales, más repuestos, más valor de repente? Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Los calzados Michelin están por para rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa S.A. Sacando Campuzano, la pelota le va quedando por debajo sobre carril izquierdo. Tiene Barbosa. Barbosa con Campuzano. Distribuye en mitad de terreno. Se queda Lescano. Juega con Ramírez. Toca Libertad en su terreno. Mili Empeño, 20 arreglos, huella sur de plata, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo, Top de carreras secretadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Llámanos al 235-8000, Unisal. Con arbitraje de Aldo Quiñones en el bar, Fernando López. Y va a cerrar esta primera rueda del campeonato 2030 Guaraní General Caballero. Con Rumbo, César de Seguros tiene un servicio integral y puedes enseñar para tu vida. Rumbo toda la vida con vos. A salir fútbol, Álamos, porque es Espinosa, la Distribuidora representa frutos de los Andes. Saracho tiene el control de la pelota, se frenó Libertad, desaceleró el conjunto Gumarelo que ahora vuelve a recuperar con Melgarejo, pica Roque, la pelota del Lescano, quiso hacer del túnel a Zamudio, falta de Zamudio sobre el Lescano en su terreno, tiro libre para Libertad. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de VH, la verdad, llamanos al 450310 y Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Llegó el yogur con cereales de la pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda de la pradera, lo mejor en lácteos. Vendrá el tiro libre, no se apura Barbosa, la ejecución para el Gumarela. Utiliza el motor de elevación Zika Vuel 105, levanta tu pared solo 2 horas, sellare para proteger, asesorate al 289-6000, tu casa con Zika queda bien. Farmacias Catedral, llega hasta vos, realiza tu pedido al C27, 7000 en Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Lescano se queda con la pelota, Roque le mira a Lescano como indicándole que era pelota de Roque. Se disculpa Lescano, insiste, atención Mendieta, baja de cabeza para Lescano, no llega, alcanza Benítez, Benítez con el Chelo Estigarribia a la salida de Ameliano. Con cubiertas Cumotair, tenés 150 días de garantía especial contra todo tipo de daño accidental, maneja tranquilo con cubiertas Cumotair. En el Ahorrazo encontrás todo lo que busca, precio mayorista y gran variedad solo en el Ahorrazo. Va Libertad con Lescano, puede estar el sexto, le queda Mendieta, marca bien Benítez, le sacó la pelota Mendieta y se viene Benítez, Benítez en campo rival, ataca con Aníbal Vega, Zamudio solo por la derecha, se metió Vega, va a rematar en la cabecera del área, levanta con Benítez, marca bien Jiménez, recuperando la pelota para el equipo liberteño. Super Espuma se renueva para seguir mirando el bienestar y confort a través del descanso. Super Espuma, vivimos despierto. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy y New Onix tienen precios increíbles. Ingresa a chevrolet.lasobras.com.py. Cruzamos 42, gana Libertad 5-2. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para venderte la solución que más te conviene. Llámanos al 421-566 Casa Rosada. Carnes Campo Nuevo, ahora Gran Asunción sobre alguna grande y carnes. Escribinos al 0986-609-66. Carnes Campo Nuevo, el sabor que nunca cambia. Va Zamudio, el disparo, Campuzano atento en la marca, bloqueando el remate de Zamudio. Tiro de esquina para Ameliano. Tupi Electrodomésticos, la gente sabe. Le va a pegar el propio Zamudio. Espera, le dice el árbitro. Ahora sí, Zamudio y el córner sobre la derecha para el equipo de Ameliano que quiere el tercero. Cae 5-2. Alejandro Zamudio y el centro. Pelota arriba de cabeza. Sarkis para Benítez. Saca Barbosa. Rebote Saracho. Que mal le pegó lejos afuera. Tiro
tiro de portería para Libertad. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, Libertad, seguridad y orgullo. Control, llevar ama como vos. Venía a Bristol y aprovechar los mejores precios del país en todos los productos sin entrega inicial. Ingresa a bristol.com.py. Está colocando la pelota Martín Silva, charlando con Barbosa en la salida, Gumarela. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a FEMAYFlores.com. Regala amor. Regala FEMAYFlores. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9000. Ingresa a laplata.com.py. La pelota de Martín Silva colocada con destino Roque Santa Cruz. Va Roque, baja de cabeza ante la marca de Benítez. En el medio aparece Néstor Jiménez dejando para Willy Mendieta. Vuelve a retroceder todo. Le queda a Barbosa. Barbosa encara. Deja atrás la marca del delantero Vega. Se viene Libertad que busca el sexto. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. San y Claucola, compañeros, empresas en proyectos y construcciones. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos. La mejor atención al cliente, todas sus prestaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Jiménez piso Lara, nace el sexto. Viene. Está afuera. Afuera Ramírez solo. En la boca del arco, la pelota rosa al poste derecho, Fabián. De milagro no fue el sexto. Ahora, qué bien Jiménez, porque no solamente está la cuestión del desborde, sino la inteligencia. Se dio cuenta que no tenía ya marca encima y sobre la raya de fondo se tomó todo el tiempo del mundo para levantar la vista, observar al compañero mejor ubicado. Llegaba por el medio Ramírez, un poco más atrás Willy Mendieta, centro de Jiménez. Ramírez no cabecea muy cómodo, es cierto, pero tenía todo para marcar el sexto. Ese cabezazo se fue abriendo cerca del ángulo derecho. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos. Segunda etapa y estilo campo. Tu parrilla preferida indica Jorge. Ameliano 2, Libertad 5. Seguro que recupere seguros en Chaco. Monumental. Se juegan 3 más hasta los 48. Con tus tarjetas de la Caja Mutual, los lunes tenés 25% de descuento directo en Farmoliva con Boricatal 218 4000 Caja Mutual. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura en su campo. Encontrarlos en Checomer, su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. La pelota de Roque Santa Cruz. Roque de espaldas al arco de Lescano para Lescano. Lescano distribuye bien sobre la punta derecha Ramírez. Ahí va Ramírez, picó bien sobre el sector diestro. Colocó centro, marca Ortiz. Ortiz recupera y va saliendo Ameliano. Vení a Arimar y arma tu combo con tus tarjetas y te obtenés todo 20% de descuento, 10 cuotas sin intereses. Arimar, lo que la fábrica no te dio. Cerámica Teguá, su casa para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Teguá. Ventas al 607-151. Cerámica Teguá, 100% pasión. Mendieta al disparo. Atento Valbuena. Valbuena se queda con la pelota casi al sexto de Mendieta para Libertad. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock Express. En Electroban volvimos con 2 cuotas de regalo. Te ves ahora solo 16 cuotas, 226.000 guaraníes. Ingresa a electroban.com.py. 46 de juego tenemos aquí en Cancha de Olimpia. Gana Libertad 5-2. Va por el sexto. Perdió tiempo Lescano. Lescano con Mendieta. Este con Campuzano. Juega. Mueve Libertad en campo rival. Pecho con tu precio. Pechunagues, pechumeles, pecho porque los preparas a tu gusto. Pecho con paraguayo como vos. Ingresa a www.aposta.la. Aposta a ganar. Lo cambia todo. Va Richard Torales al piso. Falta de Barbosa que le indica a Ojeda que fue la pelota. No dice el árbitro. Tiro libre. Tiro libre que corresponde a Ameliano. Tú lo te prueba la urbanización Portal del Sur en la ciudad de Coronel Bogado. 20 minutos de Carmen el Paraná. Seguinos en redes sociales de IMSA Inmobiliaria. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más sin movimiento. iMóvil. Llegamos a los 47. Gana Libertad 5-2. Se está yendo el partido aquí en Cancha de Olimpia. Luomo presenta su colección naturalmente otoño-invierno 2023. Nuestra ciencia se mantiene Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción general, barrio Primavera, Concepción. Vendrá el tiro libre. Atención de Ángel Martínez. 4-5 la barrera. Ameliano quiere el tercero. 47 clavado. Le va a pegar Ángel Martínez. Aguardar, le dice Ojeda. Ahora sí. Pita el juez. Atención, señores. Martínez y la posibilidad de marcar el tercero a favor del equipo de Ameliano. Otra vez le indica al árbitro Ojeda que tiene que ejecutar el tiro libre. Vino centro, pelota arriba. Saca Barbosa para el Gumarela. Con tus tarjetas de crédito Bancopa tenés 12 cuotas sin intereses en tiendas electrodomésticos y electrónica del país. Ingresa a bancopa.com.py. No hay asodos en Choriqueso Chorti, el auténtico original Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortiza. En 30 segundos termina el partido. Mega Delivery en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento por productos seleccionados. Hace tu pedido al 61-61-000. Mega Delivery en Punto Farma. Todo momento es bueno para disfrutar. Lactolanda, leche, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la salud de cada día. Va Melgarejo que quiere otro gol para Libertad. Melgarejo, la última acción del partido. Le queda a Ramírez. Melgarejo no entendió, no alcanzó Melgarejo. O si no, estaba el sexto. Saque de meta para Ameliano. Etidol 400, Etidol Plus. Alivian rápidamente los dolores. El ibu por fuera de los paraguayos es Etidol calidad díticos. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros. Para que disfruten un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Valbuena saca y final. Final del partido. Final del juego, señores. Aquí en el estadio Manuel Ferreira lo ganó Libertad. Lo ganó el puntero.
Ameliano 2, Libertad 5. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Fabián Sanabria en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues chupe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Subuyala al 750 y llámanos al 729-6060 Fleming. Penalti, la marca número 1 en deportes y colectivos. Lo ganó Libertad con un segundo tiempo contundente, distinto a lo que habíamos observado en la primera etapa. Quiero aprovechar y está Tacuara Cardoso, me marcan los compañeros y ya lo tenemos al goleador Gumarelo, gentileza Tigo Sports. Favorable segundo tiempo para Libertad. Sí, muchísimas gracias. La verdad que sí, entramos diferente en el segundo tiempo. Demostramos que queremos estar en la punta. Entramos decididos a agarrar la pelota, crear la ocasión de goles y no fallar. Y eso creo que nos llevó al triunfo del primer tiempo. Creo que entramos muy dormidos y no hicieron 2 goles que no podían complicar. Por ahí se puede decir que estaba el plus, que el día de ayer ganó Cerro. Bueno, están ellos un poquito alejados de ustedes. Ahora si viene otro partido como lo es Guaraní, no va a importar esos resultados porque ustedes van a seguir manteniendo los 6 y los 8 puntos respectivamente sobre estos rivales. Sí, nosotros dependemos de nosotros, así que vamos a entrar en cada partido así como terminamos ahora el segundo tiempo, con todo, a agarrar la pelota, a querer jugar, querer hacer goles, querer ganar los 3 puntos, así que demostramos eso en el segundo tiempo. Los jugadores están cansados, hicieron un partidazo también en Brasil, están cansados, pero dejamos los 3 puntos, que es lo más importante para nosotros ahora mismo. Por último, Oscar, se habló mucho de esa gran ausencia tuya para el debut de Copero, pero cada vez más vigente los goles. 7 ya tenés en este torneo de apertura. Gracias a Dios. Estoy trabajando para marcar goles, para ayudar a mi equipo y lo más importante que estoy haciendo goles y estoy ayudando al Club Libertad. Felicitaciones. Muchas gracias. Ahí está Tacuara Cardoso, se acerca Vera, marcó un golazo. Finalmente eso queda para la estadística, no alcanzó. Aprovechemos, así gentileza de la TV, Freddy Vera de Ameliano. Para ese objetivo que tenían. Sí, la verdad que al principio jugamos muy bien, pudimos sacar el resultado adelante, pudimos marcar primero, pero por suerte por un desatento nuestro pudieron meter el gol y también pudimos estar sobre el marcador y también otra vez salimos todo mal y otra vez nos pusieron el gol. Freddy, ¿por dónde pasa esa tensión que ya en el arranque del segundo tiempo pasó por el equipo? Y la verdad que tenemos que estar más atentos. Sí, un rival es como los clubes grandes, no te van a perdonar, si le toca a uno no te van a perdonar y tenemos que estar más atentos en todos los sentidos así para poder pelear el campeonato. Haciendo un apartado de lo que ha sido el partido de ante Libertad de Freddy, de igual manera ha hecho una muy buena y aceptable primera ronda. Ameliano sumando puntos importantes, empatando ante Guaraní, empatando ante Cerro, ganando la Olimpia. La verdad que sí, este año empezamos de la mejor manera, tenemos un buen equipo, esto acá no termina, faltan muchísimos partidos para jugar y esperemos seguir por este camino para poder sacar muchos resultados positivos. A seguir así, Freddy. A seguir así, quiero mandarle un saludo a mi abuelo y mi abuela que seguramente me está mirando. Gracias. Ahí está Freddy Vera, el autor de los 2 goles del conjunto de Ameliano. Insisto, sabor agridulce porque siempre es bueno marcar, siempre es bueno convertir. Además hizo un golazo el primero de tiro libre, ese va a quedar el recuerdo mucho tiempo. Imagino hasta puede tener un lugar en la galería de fútbol a lo grande TV. Ya queda a consideración de los compañeros también porque no es un tiro libre normal. Una pegada fantástica, así es que vaya el mensaje para el niño Jorge, para Víctor, para Federico Ríos, para Germán Cafa. Creo que va a ir ingresando en la galería de fútbol a lo grande TV. Lo ganó Libertad y lo terminó ganando muy bien, justificando plenamente en el segundo tiempo este triunfo. Le costó en la primera etapa. Hemos hablado y mucho de lo que ha sido el primer tiempo en el descanso de este partido, valorando lo que ha hecho Ameliano, porque es cierto, uno puede decir tanta diferencia en un mismo equipo de un partido a otro. Lo que pasó contra Cerro el primer tiempo de hoy, o en un mismo partido tanta diferencia lo que pasó en la primera etapa a la complementaria. Esa cuestión que remarcamos del Gumarelo en su rendimiento. El tema es que tuvo demasiado mérito Ameliano en esa primera etapa. Fue un equipo ordenado, fue un equipo concentrado, fue un equipo que estuvo a la altura.
Fue un equipo que físicamente respondió de muy buena manera. Fue un equipo que estuvo atento para anticipar, para cortar. Uno veía que Libertad trataba de tener la movilidad necesaria como para generar los espacios, para que Ameliano no capture tan fácilmente a los hombres del Repollero, para que no sea tan fácil el hecho de tomar las marcas. Y sin embargo no podía Libertad, reacomodando, moviendo a sus figuras. Lo pasó a Gómez a la derecha, a Sanabria a la izquierda. Lo propio ocurrió con Tito Villalba ya muy temprano y Enzo González, intercambiando posiciones. Le buscó la vuelta, pero lo de Ameliano fue muy bueno. Es cierto que también, y esto lo decía en el entretiempo, uno a Libertad le tiene que exigir porque tiene para hacer algo más allá de lo complicado que le puede plantear el rival, la marcación, la presión en la mitad de la cancha, con un trabajo notable desde el desgaste de sus delanteros, sobre todo el caso de Torales. Hoy lo vi más siendo un volante que un delantero, a Richard Torales bajando, colaborando, y todo eso bueno, todo eso positivo que destacamos del equipo de Humberto García en la primera etapa, y todas esas dudas que nos generó el rendimiento de Libertad, que nos llamaba hasta la atención del por qué algunos errores. Insisto, aún teniendo en cuenta y valorando bastante lo que ha hecho Ameliano, bueno, todo eso tuvo un giro brusco en la complementaria. Fue un partido distinto, fue otra cara la que mostró Libertad, y fue un Ameliano que se vio impotente ante la reacción del conjunto gumarelo, porque apenas se da la posibilidad del empate en el segundo tiempo, del gol de Lucas Sanabria a los 3 minutos. Allí ya fue un golpazo para Ameliano, porque así como remarqué, valoré, mencioné que en el primer tiempo no se dejó dañar, no se dejó amilanar, golpear por el gol tempranero de Tacuara, el 1-1 transitorio. En el segundo tiempo sí, sintió demasiado rápido el impacto del 2-2 y ya en ningún momento pudo acomodarse como para volver a ejecutar su plan, su estrategia del primer tiempo. El de la marca, el de la rigidez, el hecho de cerrar los espacios. Y también pasa por una cuestión física, no tengo dudas, porque una cosa es el primer tiempo, con las energías al 100%, esa energía aún recargada hace que la concentración se presente al máximo, y ya después el desgaste físico también contribuye para que la concentración no sea la misma y para que la intención, obviamente a la hora de la ejecución, no termine llevándose a cabo de una forma similar. La mente puede entender que se necesita una reacción para llegar a una pelota, para anticipar un balón, pero si el físico ya no tiene la misma energía de la primera etapa, obviamente la reacción es más lenta, la cobertura se hace de otra manera, y todo eso influyó, más el ingreso de Melgarejo indudablemente en el segundo tiempo, para ver una historia absolutamente distinta a lo que veníamos de observar en los primeros 45 minutos. Se desarmó, se destartaló Ameliano y Libertad empezó a aprovechar. Libertad empezó a generar situaciones de gol. Habíamos hablado de lo llamativo que fue cerrar el primer tiempo con un gol de Libertad, pero después muy pocas situaciones, casi ninguna clara en realidad, porque hablamos de un remate de Gómez nada más, que se fue abriendo hacia el palo derecho. Cuando nos había acostumbrado el equipo de Garnero a generar situaciones, llegar, lastimar, y sin embargo eso no ocurrió en el primer tiempo. Bueno, en el segundo tiempo vimos esa versión de Libertad, de un equipo que abre la cancha, que maneja con otra dinámica el mediocampo, con un Gómez encendido, con un Tito Villalba vital, corriendo, desbordando, con Lorenzo Melgarejo y sus movimientos muy interesantes, con Gómez pisando mucho más el área. Tuvo un par de ocasiones antes del tanto que anotó el volante Repollero, y apareció además la contundencia, que fue lo más importante. Del 2-1 de la primera etapa al empate en el minuto 3 de la complementaria por parte de Lucas Sanabria, un envío de Melgarejo, pelota que va a pelear Tacuara Cardoso, le queda en el segundo palo a Sanabria, que define con el remate cruzado para poner en ese minuto 3 del segundo tiempo el 2-2 parcial.
Después llegó la situación del penal. Allí también tiene mucho que ver la falta de concentración, de buena ubicación. Centro pasado. Parecía una pelota que podía resolver de muchas formas Silvio Torales. No calculó bien, abrió el brazo, termina desviando esa pelota con esa parte del cuerpo. El penal que pita David Ojeda, y de la ejecución se encargó Tacuara Cardoso para poner su doblete en el minuto 12 del segundo tiempo. Coincidencia, ¿no? En el minuto 12 del primer tiempo Tacuara empataba, en el minuto 12 del segundo tiempo ponía el 3-2 para dar vuelta a la historia, para ponerlo a Libertad de ganador en ese tramo del partido. Y a partir de allí ya no observamos reacción alguna de Ameliano. Recurrió a los cambios Humberto García, recurrió a las variantes, pero en ningún momento el equipo se volvió a acomodar con la solidez, con la prestancia que observamos en la primera fracción. Ya era otra la historia. Apareció Aníbal Vega, apareció Ortiz, apareció Alejandro Zamudio, apareció Marcelo Estigarribia, pero ya no tuvo la pelota, ya no tuvo la justeza en la marca. Pasó a jugar casi de lateral izquierdo Ortiz, cubriendo ese sector, Estigarribia tratando de organizar el juego, Vega arrancando de atrás para acompañar a Torales, lo había sacado a Doldán, pero la historia era otra. Libertad manejaba la pelota, incluso ya con la ventaja se dio el gusto de darle descanso a varias de sus principales figuras. El caso de Tito Villalba, el caso de Cardoso, el caso de Lucas Sanabria, del propio Gómez, empezaron a dejar el terreno de juego y la contundencia hizo que el conjunto de Libertad siga aumentando. Antes de esas últimas variantes llegó el gol de Gómez, que había insistido mucho antes. Desborde de Tito Villalba, gran corrida sobre el perfil derecho, centro que va, pelota que se despeja por parte de la defensa del conjunto de Ameliano en ese salto de Benítez y llega para pegarle Gómez. Control, disparo de derecha potente para vencer a Balbuena y poner en ese momento el 4-2 del partido. Contundencia, velocidad, precisión, todo lo que no vimos en la primera etapa, Libertad lo tuvo en la complementaria. Y para redondear lo que pasó a ser goleada, el quinto gol en el minuto 35 de este segundo tiempo, haciendo uso de una posibilidad en la pelota quieta, el conjunto de Libertad, el tiro de esquina, la pegada de Willy Mendieta y allí el anticipo de Lorenzo Melgarejo. Buena presencia para dar pasos hacia adelante, acomodarse en el área chica y el gesto técnico para desviar lo justo y lo necesario con el golpe de cabeza a esa pelota y ubicar cerca del poste izquierdo de Balbuena para poner el quinto. Ya en ningún momento de ese tramo del partido hubo reacción por parte de Ameliano. Libertad lo ganó bien, Libertad y su contundencia, Libertad y una realidad que lo ubica como el mejor equipo indudablemente del fútbol paraguayo en este campeonato de apertura. Volviendo a sacarle 8 puntos de ventaja a Cerro, 9 a Olimpia y a la espera de lo que haga Guaraní, pero aún ganando el conjunto legendario tendrá 6 puntos de ventaja Libertad por sobre el cuadro de Dos Bocas. Sí, escucho. Partido demorado, la intermedia, 23 de la primera parte por inconvenientes en una de las torres de iluminación del estadio Luis Salinas. Habrá que ver en qué momento ¿Otra vez? el partido prosigue. Sí, señor. Ah, la pelota. No, casi me salió otra cosa, no quise Una ser torre grosero. de iluminación completamente apagada. Bueno. Es un tema nunca acabado. No, pero siguen habilitando la cancha. ¿Qué pasa con el control? Totalmente. ¿Qué pasa con la exigencia de APF? ¿Qué pasa con el Departamento de Inspección de Canchas? ¿Qué pasa con Michel Sánchez, director de competiciones? No puede ser que se reitere tantas veces esta cuestión. Y están casi a oscuras, increíble. Qué bárbaro. El partido arrancó, decías, ¿cuánto tiempo demoró? O sea, ¿a los cuántos se demoró? A los ¿Se paró? 23 minutos de la primera parte, señor. Bueno, qué bárbaro, ¿eh? Sol y San Lorenzo los únicos que ganaron sus 2 partidos. Sí, sí. De este encuentro 12 y 2 de mayo, a ver, ayúdame con el recuerdo. ¿Ninguno ganó en la primera fecha? No, señor, porque 2 de mayo cayó ante Fernando 1-0. Es cierto. Y 2 empató con Martín Ledesma 1-1. Es cierto, allí está. Digo porque entonces van a cerrar esta segunda fecha con 2 equipos, con esta cuestión de haber ganado
en sus dos primeras presentaciones. Haciendo un repaso, Gerardo, entonces, la parte alta de la tabla con este triunfo de Libertad a la espera de lo que haga Guaraní ante General cerrando la fecha. Sí, señor, Libertad con 28 puntos, está sacando 8 de ventaja de momento sobre su inmediato perseguidor que es Cerro Porteño con 20. Falta ver qué puede hacer Guaraní, que tiene 19, igual Olimpia 19. Ameliano quedó con 17, Trinidense y Luqueño 15. Nacional 12, Resistencia 10, Guaireña 8, General Caballero juega en instantes 6 y Tacuarí 5 puntos. En la tabla de goleo ahora Tacuara Cardoso lo igualó a Marcelo Pérez de Luqueño. Ambos ahora con 7 goles. Elías Sarquis de Ameliano con 5 goles. En la tabla de por medio Tacuarí 1,054, General Caballero 1,055. Si gana su compromiso Guaraní estará zafando de la zona roja y lo estarán enviando ahí a Resistencia. Pero por de pronto General Caballero en la zona roja 1,055, Resistencia por ahora zafa 1,072 y Guaireña 1,120, Fabián. Bueno, Ameliano no se mueve a pesar de su derrota, 1,181, ¿no? Así es, por encima de Guaireña. Por encima de Guaireña, de Resistencia, de General y de Tacuarí, como bien decías. Lo que puede modificar es que si General le gana a Guaraní va a ir a 60 puntos, le va a pasar por un punto a Resistencia en el promedio. Mirando de esto puede salir, como bien decía Gerardo, y mandarlo al equipo de la Chacarita. Claro, para esto falta mucho porque los promedios nos van a determinar quiénes siguen en la categoría profesional recién una vez que termine la temporada. Y Libertad pasa a ser